Aprender de memoria los logros de nuestros ídolos no es tarea difícil, en comparación a repasar el camino que recorrieron para conseguirlos. Si bien la carrera de los grandes se mide en cuántas veces terminaron con el trofeo alzado, es situación imprescindible conocer la senda que los llevó hasta donde están, incluyendo esos momentos turbulentos, en los que fue nulo el éxito numérico, pero creciente el aprendizaje. Estas campañas llenas de reveses y frustración son vitales para brillar en el momento clave. Y sin su existencia, muy probablemente las estrellas que tanto amamos no habrían transformado la historia del deporte. Así fue la tercera temporada de Cristiano Ronaldo, una llena de acción futbolera y transición para acrecentar su carácter, a prueba de chiflidos por parte de la enorme cantidad de haters, que para entonces ya amasaba, pero también enriquecido por aquellos fanáticos ilusionados, gracias a sus desplantes de talento, que a veces no sabía controlar. El afán por destacar con poesías rimbombantes lo llevó a enredarse con los pies y tomar decisiones tardías o equivocadas, amargadas por cada derrota resonante que desde el año anterior generó dudas sobre si sabría lidiar con el inesperado fracaso. Hoy te platico con lujo de detalles sobre los meses olvidados en la carrera de este jugador, mismos que fueron claves en formar los cimientos de su leyenda, al fortalecerlo dentro y fuera del campo, convirtiéndolo de esta manera en el elemento más destacado durante los años por venir. Luego de aquella trágica noche en la que Portugal dejó ir la Eurocopa frente a Grecia, el ex Sporting tuvo poco tiempo para secar sus lágrimas y se subió al avión rumbo a otra competencia internacional de gran calibre, los Juegos Olímpicos de Atenas, a los que su país no iba desde Atlanta 96. El conjunto granate llegaba con la firme intención de hacer historia y colgarse una inusitada medalla al ser favorito, gracias a su prometedora generación, encabezada por el talentoso extremo. No obstante, primero deberían sortear a Irak, Marruecos y Costa Rica, los vecinos del sector D. El primer partido se disputó el 12 de agosto de 2004 frente a los asiáticos, rival inmerso en severos problemas de guerra que los obligaron a entrenar en Japón y cuyos futbolistas eran castigados, torturados y azotados por el gobierno cada que mostraban un mal desempeño. Poco menos de 6,000 personas se reunieron en la ciudad de Patras para ver el duelo, y rápidamente el extremo se animó a encarar por su parcela, pero Al Ghai lo desarmó en un par de ocasiones, provocando falta en la segunda. Abdul Razak también le quitó el dulce, mas al minuto 12 llegó un centro de Hugo Almeida que Hadar Kadim que empujó a propia puerta, derribando el cero de un partido cuyo inicio no podía ser mejor para los dirigidos por José Romao. A pesar de ello, un error dejó la mesa puesta para que Mohamed recuperara la equidad apenas al cuarto de hora, y un pisotón del genio maltrató al número 10, que debió ser atendido. No conforme, miró la amarilla por un golpe mala leche en el rostro del mismo rival, que sufrió un aparatoso corte, lo que le desató abucheos incesantes a partir de entonces. Aunque bailoteó frente a sus vigilantes, su centro no trascendió, y el referee camerunés lo regañó para que le bajara las confrontaciones, advirtiéndole que estaba coqueteando con mirar la roja, por lo que enfrió la cabeza para explorar el sector izquierdo, donde comenzó a soltar fintas, mas la rechifla jamás cesó. Por el contrario, el respetable se alegró cuando recibió una falta. Antes de la media hora, los de blanco dieron la vuelta al marcador gracias al frentazo de Jaguar Mula, y el juvenil tuvo su primera de verdadero peligro con una diagonal que por poco se le cuela al guardameta. Por derecha cargó el balón con poca efectividad, y del lado contrario se dio media vuelta para descargar a un compañero, pero fue bajado cuando le devolvieron la pared. Por poco anotan su primer tiro libre de la temporada, sin embargo abolló la lata para alivio iraquí, que de cualquier forma segundo después llegó la equidad gracias a un cohete de Bosingwa, lo que les brindó tranquilidad previo al descanso. A la gente se le olvidó momentáneamente el odio que le tenían, y el crack metió una carrera previo a que Boa Morte fuera el nuevo objetivo del escarnio público, tras una infracción que lo mandó a las duchas, arruinando el partido para su nación. Los del short verde tendrían que encarar prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos, lo que no desanimó al de Funchal para soltar los pasos de baile, mas la efectividad fue del contrario, que se puso arriba 3-2 gracias a Mahmoud. Un seguidor griego se quiso meter a la contienda, pero detuvo la seguridad. En el ombligo del campo, el isleño trataba de partir el queso, dando muestra de su empuje tras robar un balón en terreno peligroso. No obstante, lo detuvieron mediante la vía judicial. Esto le costó una preventiva a Abdul Razak, y Abejita encontró en el centro del terreno una oportunidad para generar peligro con un fogonazo que se fue desviado. Siguió controlando la puerta en el Ecuador, desde donde comandaba cada ataque. Finalmente se adentró en la caja, pero fue incapaz de conectar algún envío, primero por cometer falta, y después debido a un manotazo a Salvador. Los zagueros le arrebataron un par de veces la de cuero, y desde otro carril desplegó un par de bicicletas antes de elevar su cable,
enredado en el poste de un central. Fuera de eso, tuvo pocas posibilidades de encarar con éxito, y sobre la hora Salih Sadir perpetró el último mazazo para sorprender al favorito y obtener un resultado que provocó la triste lluvia de balas en Bagdad. Después de una durísima caída, Portugal durmió en el sótano del grupo y tratará de resurgir contra los africanos. La oncena lusa comenzó atacando por la vía de Dos Santos Aveiro, responsable de obtener saque de banda y ejecutar un balón parado que viajó por encima. Antes de la primera decena, Marruecos adelantó con un bombazo de museo, más una infracción previa invalidó su tanto, y la Perla gestó un ataque cuya progresión se ahogó en 3/4 de cancha, debido al buen parado del rival. Le sirvió una pared a Dani, quien llegó a línea de fondo para sacar el centro, y Hugo Almeida clavó el primero con la testa, pero también fue víctima de la bandera. El Asas lo detuvo con una patada al talón que le costó tarjeta. Después conectó un taconcito a su compañero y sobre la línea le quitaron su primer tanto, antes de maltratarlo con un foul. Paró brevemente para abrochar sus agujetas, tomar agua y recibir instrucciones del banquillo, pero fue difícil mejorar ante el asedio y desapareció por un rato hasta que a 5 de los comerciales recibió un pase filtrado que definió con frialdad para estrenarse en el olimpismo. Luego de su primer tanto en el año calendario, saltó al sector izquierdo y desde ahí poco pudo hacer, aunque casi moja con un tiro libre que desviaron. Bailoteó a Cerca, que se repuso en la jugada siguiente. Con elegancia se quitó a Araujo para tirar un pistonazo desviado. Una serie de espirales hipnotizaron a su marcador y alzó una daga que fue repelida al instante. Nuevamente se acomodó caderas, pero su trazo fue al vértice y desde esa vía se suspendió el capitán Costa para obtener el segundo, enfriando el asunto. Se molestó por una falta al rival y la raya aumentó con el descuento de Bowden a 5 del silbatazo. Un fortísimo choque con el Kaddouri lo mandó directo a la valla de publicidad, pero nadie se inmutó por el porrazo. Y lejos de eso lo pintaron de amarillo por patear una pelota cuando la contienda estaba detenida. Aquí recibió su primera lección de la campaña, pues esta acción infantil le resultó muy costosa y por acumulación de cartulinas no jugó el último compromiso ante Costa Rica, donde sacar un buen resultado era vital. No obstante, los ticos aprovecharon su ausencia y se impusieron 4-2, dejando a los del viejo continente como últimos del sector. Un fracaso total. Después de este verano de terror, el nacido en febrero regresó al Reino Unido para descubrir un panorama que tampoco pintaba alentador. Los Red Devils despreciaron la oportunidad de levantar la Community Shield sin su presencia, y tras perder 3-1 ante el Arsenal, comenzaron la temporada con las manos vacías. Por cierto, que esta sería la primera temporada donde la Premier League pasó a recibir el nombre de Barclays como patrocinio, ya que antes se le conocía como Barclaycard. Con miras a mejorar el rendimiento del año pasado, los de Ferguson decidieron fichar a Gabriel Heinze, reciente medallista olímpico, además de Giuseppe Rossi y un joven Gerard Piqué. La adición más importante será de Wayne Rooney, juvenil del Everton, que a sus escasos 19 años ya era considerado como toda una estrella, peleada alrededor del orbe. Situación que no desaprovechó el técnico escocés para convertirlo en el fichaje sub-20 más caro en toda la historia del fútbol inglés, a cambio de 25 millones de libras. La relación entre el niño malcriado y su nuevo compañero quedaría marcada desde el principio, por ser brillante dentro del terreno de juego y armoniosa fuera de él, hasta que la dupla de amigos se rompió de forma irreconciliable, debido a un incidente durante la Copa del Mundo, que te platicaré en otro episodio. Whilst Wayne Rooney's 17 goals have grabbed the headlines this season, the performances of his Portuguese teammate Cristiano Ronaldo have been equally encouraging. He may not have Rooney's eye for goal, but he's just as influential. Sir Alex knows he's very fortunate to be working with two such talented players. Well, it's exciting. It's exciting not just for the moment, it's exciting for the next decade, hopefully. Because we have a nucleus of these young players that are coming through very well. I think it's about building a team that's going to last for many years, and we very much see Rooney and Ronaldo as part of that. Mientras tanto, el ganador del trofeo, Sir Matt Busby de la temporada 2003-2004, llegó a casa para reaparecer con los rojos hasta la jornada 2, después de perderse el primer partido, en el cual fueron derrotados por Mourinho y su poderoso Chelsea. Su primera participación ingresó al 85 para medirse al Norwich City durante un compromiso que ganaba el Diablo por 2-1, gracias a los tantos de David Bellion y Alan Smith, mientras que Paul McVeigh le puso sabor al caldo. Luego de tomar el sitio de Liam Miller, comenzó con su show de gambetas para quemar segundos en ambos costados, además de levantar un dardo que no envenenó a Green de milagro. Pero fuera de eso hubo pocas situaciones valiosas de narrar, y tras el desgaste del reloj, los mancunianos obtuvieron su primera victoria de cara al compromiso de media semana.
Como terminaron en tercer lugar de la Premier anterior, fue necesario disputar un repechaje rumbo a la Champions League, en el cual tocó medirse al Dinamo de Bucarest. Durante la ausencia de Ronaldo, el cuadro de Old Trafford se impuso por 1-2 en tierras de Drácula, y ahora sería necesario culminar la obra con el apoyo del público. El portugués recibió su primera titularidad de la temporada, y aunque el primer tiempo acabó sin anotaciones, los otros 45 arrojaron un doblete de Alan Smith antes de que Cristiano abandonara el campo por David Beckham, quien minutos más tarde cerró la eliminatoria con el 5-1 global. Tras confirmar su pase a la Champions, The Red Devils visitaron Ewood Park para medirse a Blackburn Rovers, que fue un hueso duro de roer. Antes de los 2 minutos, el diestro le pegó con su pierna no hábil para reventar a un vendedor de fish and chips, y aunque lo tumbaron de la moto, el profe no pitó una falta, a pesar de su decepción. Como imán de rechiflas, levantó un centro que el rubio no validó, y con el pecho encantó la redonda, antes de servir otra vez, ahora sin un galán que aprovechara su esfuerzo. Recuperó para que Gary Neville hiciera sus pininos, sin que llegara un remate. Provocó que amonestaran a John Steed tras bajar en un contragolpe. Soltó un puchero por estar en mala posición, y su molestia fue mayor debido al golazo de Paul Dikoff tras la tibia marca de Silvestre. Tocó en corto para Cleverson, que casi hace un golazo a lo Roberto Carlos. Presumió su creciente habilidad para desparramar rivales, pero no tuvo cómplices en el ataque, y poco a poco se desdibujó, hasta que probó fortuna con un intento que le llevó a los hooligans. El abanderado le señaló una posición adelantada, y gran parte del cotejo lo cosieron a patadas, por lo que se tuvo que reacomodar las medias. Su mejor jugada llegó al 55, sin embargo se tiró para buscar un penal que no le concedieron. Más tarde provocó una falta sobre Lucas Neal, incapaz de detener en la siguiente afrenta, y su cruce mutó en cambio de juego. A 20 del final se enganchó con Kerimoglu, y el señor Justicia los llamó para conciliar. Después el local se quedó con uno menos debido a la expulsión de Amoruso, y desesperados por evitar una segunda derrota en el torneo, los rojos se fueron al rescate de su dignidad. El Uso pateó hasta las nubes, y luego levantó una paquetería que casi es autogol. No obstante, sus ratos más amenazantes fueron dentro del cajón, donde ganó un salto que contuvo un gigantesco Brad Friedel. La arena siguió corriendo y el invitado no llegaba, mientras que el expulsado miraba desde el túnel cómo perdían 2 puntos en el añadido, debido a la volea de Smith, que le pegó con rencor y rescató el resultado para Fergie y los muchachos, que ahora recibirían al Everton. Los Toffees plantearon una dura muralla para el extremo, que quiso pisarla como Zidane, pero acabó en el piso antes de elevar un centro rechazado por el cuadro bajo. Con atención especial sobre su figura, los de Liverpool lograron frenarlo, y pese a que tiró un cañito, su compañero no le regresó la pared. Hasta 3 buscaban cerrar los espacios, y Kevin Kilbane lo maltrató, pero nada lo desanimó a la hora de tirar un centro anulado por la falta de Zaha. Continuaron probando la resistencia de sus espinilleras, y él respondió con un cohete que detonó las palmas de Nigel Martin. Jugó cerca de la media cancha, tocó con magia para Fletcher, se molestó porque no le concedieron un saque de banda, y Tony Hibbert lo secó a costa de ceder la posesión. Movió un saque de manos que inocentemente le devolvieron cuando estaban fuera de lugar. Posteriormente equivocó un toque de rutina, y sus pases no tuvieron más efecto al circular la pelota sin dinamita suficiente para vulnerar a los de azul, cada vez mejor plantados. Cobró un córner en corto y lució desesperado en el campo, que se empequeñecía a la hora de generar peligro, aunque casi sorprende de no ser porque el guardameta salió a tiempo. Ya en la compensación levantó al público de los asientos con un ataque de habilidad que culminó con un fierrazo al arquero, y tras el regreso de los vestidores se mostró por ambas bandas, pero no logró desequilibrar ni en los cantos ni con centros bajos. Su estampa más futbolera la logró reventando el de Son Austin, quien le negó un golazo, previo al Ferguson, que usaba short, se volviera loco por una mano descarada, perdonada por el árbitro invidente. Dibujó una esquina sin efectos positivos, la trazó de tacón para Neville, y por último dejó en el camino a 3, pero el zurdazo fue directo a la publicidad. El de gris capturó otro toque suyo, luego recuperó la bola con mucho corazón, y aunque siguió de titiritero, sus compañeros no estuvieron a la altura del empuje que mostró. Pistone le negó un remate, negociando la ida al banderín, y desde ahí elevó una bocha que llegó a la cabeza rival, antes de que le castigaran un par de faltas durante sus minutos finales, pues por una contractura tuvo que salir de cambio, en un juego que resumió la poca contundencia del United, salvado de la derrota por una grosería del silbante. Con Portugal encaró el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial, y en el humilde Estadio Skonto se midió a Letonia, a la que no deberían subestimar, pues ya habían sido sorprendidos demasiadas veces durante el último verano. Luego del minuto de silencio por las 334 víctimas de un ataque terrorista en el colegio Beslan, comenzaron los malabares del juvenil, que no pudo superar al dorsal 10. Con ladrillo premium fabricó una pared, después perdió la posesión debido a mal control.
Posteriormente se quedó sin piernas para llegar a un toque largo y por último no superó al adversario con autopase antes de recibir falta minutos más tarde. Su diagonal fue fácilmente robada y el choque con un defensa lo llevó a perder su posición privilegiada, por lo que su disparo a portería se convirtió en un souvenir. Poco a poco se desdibujó, así que cambió de banda para generar más peso, pero tampoco brilló y se regresó hacia la derecha, donde trató de asociarse con Maniche. Fue víctima del juego físico de los letones, en particular el de Laizans, a quien amonestaron. Y su centro estuvo más solo que tu compa en 14 de febrero, por lo que le regaló los rozones al número 5 tras una patada. Menos de 10 minutos después de arrancar el segundo tiempo, hubo que parar debido a la invasión de un asistente que se metió al campo en topless, lo que desató la risa de Felipao. Por cierto que el nombre de la invasora es Liene Baldur, conocida por el sobrenombre de Fresa, quien tras ser escoltada por los policías recibió una prenda para cubrirse, y lejos de pisar la cárcel fue contratada en el reality show Factoría de Talentos. La llamativa escena le dio poderes a camisa 17, que se lució con el primero al aprovechar un rebote, pero que además recuperó sus energías y asistió a Pedro Pauleta para abultar el triunfo. Con media hora faltante lució como Pelé en sus años mozos, desparramando rivales por doquier, controlando los destinos del sector izquierdo y tratando de sumar otro pase de gol tras las instrucciones de su entrenador, que decidió sacar al 81 por Petit, cuando la victoria ya estaba en el pantalón. Como el dolor todavía era grande para volver a Lisboa, el equipo jugó en Leiria con miras a sumar otro buen resultado, ahora frente a Estonia. El de Funchal arrancó ahora por la izquierda, desde donde pidió la bocha en repetidas ocasiones. Muy cerca estuvo de impactar con los tachones un servicio, y después regresó a su parcela recurrente, en la que trató de emplear su juego asociativo, mas la presión hizo de todo para frenarlo. Le costaba un mundo superar los 3/4 de cancha, y cuando pudo careció de puntería para encontrar un killer, mientras que hasta 3 rivales le hacían frente para evitar que se sintiera cómodo con su mejor amiga en los pies. Los pases le quedaban largos, y aunque ganaba yardas como corredor, nada era suficientemente bueno para que sonara la sirena ante el resguardo de los visitantes, que si se veían superados no dudaban en bajarlo. Ni la filigrana para jalar el balón le permitió encontrar espacios, y los de blanco se encargaron de alejarlo de su zona favorita. Hasta el árbitro decidió ignorarlo cuando trataba de vender faltas, y lució desaparecido hasta que se animó a tirar una daga que no dio en el blanco. De cucharita asistió a Paulo Ferreira, y con presión alta obligó al contrario a reventar, pero nada más pasó antes del pitazo, que los mandó a descansar con un 0-0. Para el complemento, los lusos exhibieron una cara diferente, comenzando por el isleño, que estuvo cerca de impactar dentro del baúl, y sirvió el número 2 para que levantara todo el público de los asientos. Más tarde empleó el calcáneo como recurso para conservar la posesión, recibió foul después de cobrar un saque de banda, y él mismo movió la redonda, encontrando en su mejor aliado al carrilero del Chelsea, que no dudaba en hacer la pasada. Atropelló a un oponente e hizo todo bien en su conducción salvo el último toque, por lo que en su siguiente chance se precipitó a ver si encontraba mejor resultado, aunque solo reventó un estonio. Ahora descargó con Deco, que tampoco sabía dar respuesta a Crucigrama. Con Miguel no fue tan fructífero como esperaba, en el área no conectó un servicio, y decidió ir a otro costado, desde donde casi se enreda con su propia finta. Pasó un largo rato antes de que lo volviéramos a ver, cuando apareció para impactar al 72, y un cable suyo fue directo a la frente del rival, confiado de sacar un punto. Entonces, y con tan solo 15 minutos más por disputarse, el genio salió de su lámpara y con un salto atlético aprovechó la mala salida del portero para inaugurar el tanteador, que celebró en la rehidratación para escuchar las instrucciones de su técnico. Al 83 hizo ver su resguardo como un cono, y tras dejar a un ridículo asistió a Postiga, que se lanzó para cerrar la pinza y aumentar la losa, triplicada poco después gracias a Pauleta. Ya sobre el final se acomodó la número 5 y empleó su guante una vez más para servir a Postiga, quien finiquitó la cuenta con un 4-0 del que Dos Santos Aveiro fue considerado el máximo responsable por la prensa que lo entrevistó al final del duelo. Penso que o mais importante foi a equipa. No primeiro tempo a equipa não teve... Não tivemos espaço de bola, a equipa adversária teve o jogo, a primeira parte quase toda dentro do meio campo, e quando é assim é muito complicado. Mas penso que na segunda parte melhoramos bastante, demos mais oportunidades de gol e conseguimos concretizar, e penso que isso foi o mais importante. Foi importante, consegui marcar um gol, consegui abrir o marcador, consegui fazer dois passos para gol, foi também muito importante. Revitalizado por su seguidilla de triunfos, regresó al Manchester, que se mantuvo de capa caída y no le sacó los 3 puntos al Bolton en el duelo de la fecha 5. Esta vez ingresó al 64 por Cleverson con miras a romper el empate pactado por Heinze y Kevin Holland, pero en su primera aproximación fue frenado por Campo, que a la siguiente decidió darle una cucharada de su propia medicina tras fintarlo. El duelo entre ambos estuvo sabroso, arrojando una falta del hijo de Dolores, que buscó a Neville y casi lo encuentra de no ser por una barrida puntual. También le pintó la cara al ibérico, que
que se salvó de un dolor más grande cuando el ferrazo de Cristiano solo reventó la carpintería y del otro lado la picó con muy malas intenciones. Más nadie culminó su obra. Recibió el cariño de Ngotti por la banda derecha y el blooper de la temporada fue cortesía de Tim Howard y Wes Brown, quienes al 87 le regalaron la diana a Les Ferdinand. Un desconsolado Fergie se resignó a perder, pero esa perla que encontró en Portugal lo salvó al levantar un cruce que provocó la pifia de Jääskeläinen tras un cabezazo de Bellingham, desatando la molestia de Sam Allardyce y el final de una tragicomedia que arrojó la repartición de unidades previo al arranque de la Champions League. El torneo europeo buscará la revancha luego de ser eliminado por el Porto en la campaña pasada, y esta vez habrá que sortear el grupo D con la presencia del Fenerbahce, Sparta de Praga y Olympique de Lyon. La contienda abrió en tierras francesas con una falta sobre Ronaldo, que devolvió la posición al rival en la jugada siguiente, aunque para su alivio no pasó mayores. Tiró un buscapiés que estuvo cerca de ser gol, Vidal lo despojó de la de Gajos con limpieza y posteriormente se entró frente a él, pero la comba fue muy cerrada y nadie mojó. Un esfuerzo de la saga lo logró parar y entonces llegó la chambonada, segunda al hilo para el arquero gringo, que dejó la bola muerta para que Chris inaugurase el marcador, llegado a los 35 minutos. Una patada lo dejó brevemente malherido. Después no pudo con el francés y en el contragolpe llegó a la segunda cubeta de los grises, esta vez cortesía de Pierre Lanfranc. 3 lo encerraron en el inicio de la otra mitad y cuando parecía sortear a sus resguardos se conformó yendo a la bandera. Ravelier le hizo ver su suerte, pero el extremo tuvo paciencia y con mucha enjundia fue a recuperar un esférico que parecía perdido, encontrando de premio la libertad para iluminar a Van Nistelrooy. De cabeza recortó distancias, con bastante tiempo por librar. El golpe mortal fue de KO para los galos, que recibieron casi inmediatamente el segundo, otra vez gracias al portugués, cuyo tiro salió desparramado hasta la buena posición de Tribilín, para que hiciera su doblete. Ya con el empate buscó a su mejor socio hasta con las manos, pero no evitó un saque de banda posterior, aunque sí irrumpió con éxito en su propia casa para despojar del balón a un contrario. Mandó al 12 al quiropráctico, pero lo ajusticiaron y se ganó el derecho a cobrar una multa, que se ahogó en los pies de un niño antes de ganar por arriba para obtener la posibilidad de patear otra vez, ahora los guantes de Coupet. Con una barrida, Antony le quitó la esférica y en su intento de hacer un sombrero alargó de más la bola, pero no cesó en su intento de generar magia con ella y pese a los chiflidos estuvo presente por izquierda, donde encontró al flan. Aunque su mala decisión costó la victoria, ya que impactó con la pierna que no dominaba. Por último, fingió una falta que no le concedieron y se hizo de palabras con Essien antes de cucharar para Heinze, quien no le hizo crecer, y así se arrojó un vistoso empate ante el rival más fuerte del sector. La buena noticia fue que la calamidad terminó y los mancunianos dispusieron otra vez de su central estrella, Rio Ferdinand, que recibió una larga suspensión por no asistir a un control antidopaje. Durante el partido 600 de Giggs tocó el turno de recibir nada más y nada menos que a Liverpool en el clásico inglés. El Luso tomó la responsabilidad de atacar, pero lo tuvieron maniatado, hasta que Cissé se pasó en un balón y le dejó espacio, que se aprovechó por culpa de un mal control. John Arne Riis le recetó su primera falta, luego le robaron fácilmente la pelota y se animó a disparar, en lo que quedó cerca de su primer tanto, de no ser por el palo. Con una barrida lo secaron y de zurda entró su cuchillo en la mantequilla, más un amarillo se tiró para rechazar. Rubricó un cruce que O'Shea definió terrible, jugó hacia atrás con Wes Brown y el cuadro bajo lo frenó nuevamente, y hasta Harry Kewell tuvo que ir a detenerlo en un partido donde se peleaba con uñas y dientes, hasta que la justicia deportiva permitió que Mikael se elevara al dardo de Ryan y sacudiera la red al minuto 20. Se entró con la izquierda, reconfirmando que no la usaba ni para trepar al camión, todavía. Trianguló con Brown sin que la hicieran crecer y le pegó de aire a un servicio que se fue llorando al exterior, pese a su enojo. En un contragolpe iba tan rápido que por poco se le olvida el balón. Van Nistelrooy no llegó a su intento de pared y el pase de Scholes lucía prometedor, mas el abanderado cantó posición adelantada. Su desborde llegó a la cabeza del irlandés, que lo regaló a Dudek, y cerró los primeros 45 con un cobro chapoteado a las afueras, en lo que fue una mitad muy destacada. La segunda comenzó de fea forma porque John la guardó en su propia portería, y con el empate el United buscó profundidad en el extremo, que no podía abrir la nuez, pese a su velocidad y desequilibrio. Xabi Alonso le pidió perdón por una falta táctica. Un defensa se tiró para rechazar su centro, y en el córner tocó en cortito, antes de levantar otra pelota defectuosa, que fue fácil para los hombres de amarillo, finos para leer al ex Sporting. No obstante, olvidaron nuevamente al enemigo de Piolín, que se devoró a su presa por segunda ocasión, y con el cráneo firmó el doblete y la victoria de los Diablos, mientras que la abejita prendió el turbo para rescatar una opción, finalmente resuelta por los visitantes. El choque físico era intenso pero leal, y Josemi solo le vio el número cuando le pintó cara con una brillante recepción, mas su futuro compañero en el Madrid se aventó desde la tercera para detenerlo,
recibiendo la preventiva a cambio. Esta vez él fue quien llegó tarde, ahora contra Carragher, pero se mostró incansable para ganar el balón, conducir, pelearlo por arriba y coleccionar faltas recibidas, vitales para que el equipo de Fergie volviera a la senda de la victoria. Para confirmar ese renacer, obtuvieron una valiosa victoria en White Hart Lane, donde el Tottenham los puso a prueba. Luego del homenaje a Brian Clough, estratega inglés que conquistó 2 Champions con el Nottingham Forest, comenzó la contienda con una risa burlona del extremo, debido a que no le consideró una falta en zona prohibida. Pedro Méndez tundió a su compatriota, que en la siguiente tocó para Adam Smith, y situado por izquierda no encaró, quiso ir con Gabriel, mas le faltó fuerza, desaprovechando que el arco estaba sin resguardo al tirar un chanclazo. Posteriormente fue al círculo con King, y casi encuentra las llaves del Ferrari mediante un buen desborde, pero una barrida tiempista le quitó el gusto a los escarlatas. Falló en su baile a Canuté, estuvo a un pelo de servir para Van Nistelrooy, levantó una rebona innecesaria que le desató críticas de los narradores. Hay que disparar ya. Madre mía, el centro que ha sacado, pero tenía que haber disparado antes. Tenía posibilidad de lanzar y al final un centro muy flojito, con esa rabona que prácticamente no ha creado ningún peligro. Es una crítica habitual a Cristiano Ronaldo, se recrea en las jugadas. A veces tiene tantas opciones y tanto talento que no se decide. Bueno, pero esta ocasión, entre hacer una rabona en un centro y un disparo dentro del área, mejor el disparo, ¿no? Además estaba perfilado para disparar. Sí, a veces le falta claridad. Y pasada la media hora le apuntaron un balón por la espalda. Cerca del descanso fue hacia el centro, pero finalmente abrió para que un compañero tirara el hoyazo al área. Y de esta manera se castigó un penal tras la infracción sobre O'Shea, mismo que clavó Tribilín para adelantar. Al retorno brilló poco y no le concedieron faltas en las pocas veces que emprendió carrera, aunque unió algunos bloques y ayudó a mantener la circulación hasta que un par de errores le costaron la posesión. Entre portugueses se leyeron la mano por un duro contacto del número 8 y cosechó el segundo tanto con un buen servicio Van de Man, pero un fuera de juego inexistente lo anuló. Estuvo cerca de ir al tanteador, de no ser porque Paul Robinson contuvo el trayazo. Pamarot lo derribó en el área sin que se castigara pena máxima y el cruce posterior se marchó hasta el balonero, aunque se sacó la espina con otro toque que no envenenó, debido a los reflejos del guardameta en un resultado de oro, ya que el líder Arsenal les llevaba 7 unidades. El siguiente examen fue el Middlesbrough, contra quienes el joven empezó su festival de dribles. Sin embargo, tardó poco en perder la pelota. Con lujo habilitó a O'Shea, cuyo centro fue capturado por el guardameta. Tras esto se quiso comer solito el pastel, que embarró en los asistentes. Y cuando parecía entrarse en zona de peligro, uno de sus compañeros no le entendió el movimiento. Le bajó el balón a un rival, pero se mantuvo punzante. En el córner eligió tocar por abajo. Se enfrentó ante 2 por el sector izquierdo, pesó poco en el derecho y usó las Duracell con un arranque en el que dejó atrás hasta a 5 contrincantes. Le robaron la de Gajo sin que hubiera consecuencias. Tiró un zapatazo desviado por el gemelo del defensa. Realizó la pared con Rooney, aunque se equivocó en el último toque hacia Van Nistelrooy. Y el tridente construyó una que fue desaprovechada por el jabalí, tras mandar a los palcos. Justo cuando el 7 avisó con su tiro desviado, llegaría el primer tanto para el Boro, que se adelantó mediante una barrida de Downing al 33, antes del silbatazo que dio paso a las pláticas de vestidor. Para la reanudación le tocó medirse con el anotador, y a Colin Cooper lo hizo polvo, mas su cable fue resuelto por el área técnica. Se engolosinó con una conducción pese a que rescató la falta. Sende no aceptó la finta clásica bajándolo de una patada. Su tiro centro con violencia impactó supuestamente en la mano de Southgate, y después volvió a levantar un envío, contenido por Mark Schwarzer. Robó bien la bola para construir un avance, pero la saga aguantó su disparo. Casi de inmediato se adentró en la caja, aunque su diagonal fue enviada al exterior por una frente, y volvió a pecar de individualista, una constante dentro de sus primeros años. Con otro fierrazo le arrancó las cutículas al guardameta y trató de hacerla grande con Neville, antes de elevar un cometa despejado por los que juegan abajo. Empeñado en vestirse solo, se animó a buscar el arco con exceso de potencia. Le ganó en el duelo individual al 19, dibujó una raya que no quemó gracias al bombero australiano, que también despejó de puños un córner, y casi de inmediato mandó una daga traviesa, pero la equidad seguía sin aparecer. Finalmente la insistencia encontró su premio cuando conectó directo a la cabellera rubia de Smith, y con la calma del festejo le bajó las revoluciones, aunque pidió la oportunidad de patear una falta que a duras penas levantó el polvo. Con pegamento bajó un cambio de Giggs y centró hacia el rectángulo chico, mas la defensa se batió y con magia ayudó a su equipo a conseguir el córner, que desperdició por una paupérrima ejecución. Un pase retrasado encontró destino en los zapatos de su oponente. Con un sprint se quitó fácil a su vigilante, y durante el añadido encontró a King, que se la regresó en lugar de ir a la portería,
con lo que se agotaron las esperanzas de cosechar el triunfo y subir posiciones. La tormenta no terminó ahí, ya que durante el mes de octubre se dio un giro en la administración del United, debido a que Malcolm Glazer, dueño de los Bucaneros y accionista minoritario de los Rojos, realizó una oferta para aumentar su porcentaje hasta el 27.63%. La cifra fue de $1.160.000 de los verdes, y con esto se quedó muy cerca de igualar a los máximos propietarios, J.P. McCanus y John McNair, que ya no mostraban interés por el equipo, e incluso habían tenido diferencias con Sir Alex, debido a un caballo de carreras, como ya te contamos en otro episodio. Se ha dicho en la prensa esta semana, en la prensa inglesa, que el empresario estadounidense Malcolm Glazer podría ofrecer 650 millones de libras por hacerse con el control del Manchester United. Glazer ya tiene un 19% de las acciones, y si logra comprar el club, dice que le prolongará el contrato a Sir Alex Ferguson y además le dará mucho dinero para hacer más fichajes. Mientras el juego financiero se movía, cambió de camiseta para viajar a Liechtenstein y disputar las eliminatorias rumbo al Mundial. A un rival lo desparramó en el pasto y plantado del lado izquierdo sacudió varias veces su varita, pero solo reventó un zaguero. Perdió la bola un par de veces, la segunda casi traducida en gol, de no ser por la estirada de Ricardo. Después obtuvo un par de faltas sobre los dineros del cajón y de sus pies nació el primer tanto cuando dio circulación para que Pauleta conectara de forma vistosa. Portugal apretó el acelerador y con un autogol duplicó. El portero evitó que la cuenta creciera tras resolver un fogonazo del nacido en Funchal, y el anfitrión aprovechó un error en el inicio del segundo tiempo para descontar, pero la respuesta del isleño fue despilfarrar talento, primero con un taconazo y después con una triangulación donde no lo dejaron tirar del gatillo. Trepado en la moto buscó a su number 9, adelantado por milímetros, al igual que él durante la jugada posterior, pese a que le insistían que no al abanderado. Una entrada por detrás lo mandó al piso, y aunque comandó bien un latigazo, su comparsa no impactó al marco en lo que fue su última acción, ya que lo sacaron por Elder Postiga en el minuto 60. Desafortunadamente, el equipo resintió su salida, y al 76 Thomas Beck decretó la igualdad, robando 2 puntos que parecían en el bolsillo de la selección de esquinas. No obstante, los de Felipao se desquitaron ante Rusia y de vuelta en el Dalú saltaron con la misión de llenar la canasta para quitarse el trago amargo. Los Santos Aveiro dejó un par viendo estrellitas, pero faltó el sello final. Después le robaron un gol que estaba en sus narices y se apresuró para mover un córner antes de perder la posesión por culpa de un mal control. Anyukov lo hizo caer dentro del baúl, con la suerte de que el árbitro no sancionó, y en el medio fue imposible despojarlo de la pelota hasta que lo apretaron entre dos. En el sector izquierdo también fue una pesadilla, contenible nada más con el esfuerzo colectivo, y por derecha encontró espacio para centrar directo al original WP, que puso la pata para abrir el ostión. Alzó de más el botín y perdió la bocha en otra acción. Quiso levantarla como crack, tocó para Miguel en un par de ocasiones, pero el lateral no la hizo crecer. Se encabritó por no conseguir saque de esquina pese a su desborde. El colegiado no le concedió una falta que pedía cerca de los 40. Por fin, a 5 del descanso, encontró su tesoro tras empalmar correctamente una redonda dentro del rectángulo. Estrechamente a Ronaldo, ha intentado de tacón Andrade, ¡gol! Ha marcado Ronaldo, ha marcado Ronaldo. El balón de un jugador a otro, rechace va, rechace bien, aparece Ronaldo para marcar el segundo gol del partido. Y no conforme, rescató con la nuca un cambio de juego en el cierre de la primera parte, donde Deco acuñó las tripas de ganso mediante un exceso de disparo. De regreso avanzó varios metros hasta que Bugaev lo frenó a costa de una amarilla, pero ni así se detuvo, y por debajo trató de asistir para la cuarta diana. Aunque adivinaron su intención, perdió la paciencia por una nueva infracción, que también se castigó con la tarjeta. No logró pasar a su resguardo, pese a que jaló la de gajos como en la calle. Ejecutó el lágrima un tiro libre. Luego se animó en el reintegro, forzando el lance de Malafef, y reventó la barrera antes de tirar las serpentinas frente a dos, que quedaron en ridículo, hasta que un compañero le salvó el orgullo. Anyukov le quitó una, por piedad del señor. Después el madeirense cometió una falta al guardameta, y casi al 70 logró el mejor tanto de su temporada, cuando marcó de larga distancia, recibiendo la respuesta de las redes para hospedar su tubazo angulado. Ronaldo va a tirar Ronaldo. ¡Oh, qué gol, señores! ¡Qué golazo Ronaldo! ¡Qué golazo Ronaldo! Llegando desde el lateral izquierdo, buscando el lanzamiento y golazo de Ronaldo. Vaya sesión de goles. Luego del doblete se puso traje de velocista en 100 metros planos, finalizando su carrera del único modo en que los contrarios lo pueden hacer, y tras un hurto estuvo a milímetros de llevarse a casa el balón, que arrancó pintura de la escuadra. Arshavin sacó la cara por los suyos con una bella estampa para el de la honra, y el hijo de Dini se mantuvo como un demonio al ponerle crema a los tacos,
servir y dejar todo listo para que Simao se los comiera de un bocado. Finalmente Scolari mostró misericordia a los de enfrente y sacó a su joya antes del doblete de Petit en los segundos finales, que sellaron la paliza de 7-1, previo al retorno a la actividad de clubes, donde las llamas del Manchester United ardían más fuerte que nunca. Con 13 puntos, los de Old Trafford eran cuartos de la tabla, pero estaban a 9 del Arsenal, obligando a la victoria ante Birmingham para recortar distancias. En St Andrews Ground, Cristiano saltó de titular por una tarde de pocas acciones ofensivas, donde no faltaron las bicicletas poco efectivas. Por una barrida de Don perdió la esférica y pasados los 10 minutos cayó en fuera de lugar antes de sacar un churro que casi hizo asistencia. Jugó para el neerlandés, escapó por derecha pero se resbaló a recortar, le puntaron a número 5, evitó que su contrario levantara un servicio, se quejó por un jalón en la camiseta, se unió con el tribilín, probó a Taylor, que detuvo sin problemas, la regaló en un toque de rutina y el caenero se rifó un paradón para dejarlo en cero. Después de otra mala recepción se terminaron los 45 y al retorno fue poco lo que floreció ante una marca férrea. Pateó mal una falta, lo tomaron cerca de la media luna, equivocó en su pase para Gary Neville y recuperó pronto, pero se le acabó la cancha. De pecho la bajó para filtrar a tierra de nadie, perdió al ir por una dividida, fue hacia atrás con su lateral, cuyo dardo provocó una rebambaramba, se asoció con Smith sin éxito, y durante los últimos 15 Ferguson decidió sacarlo por Scholes, en un partido en el que no lograron romper el par de donas. La carencia de gol se mantuvo en Champions League, donde tras aplastar al Fenerbahce sin participación de Ronaldo, llegó el momento de visitar Praga. Por 80 minutos el futbolista miró la acción desde la banca, hasta que fue llamado a ingresar, y casi de inmediato obligó el lance de Jaromir Blasek, ejecutó el tiro de esquina sin comba, y perdonó el del Gane cuando llegó solo para empujar, pero rebanó con poca fuerza para dársela al cancerbero, una lástima. Luego otra falta en el rectángulo le permitió ejecutar, pero solo reventó la barrera, y con su coraje por no alcanzar un pase largo se extinguió el duelo, segundo consecutivo en el que los ingleses no marcaron. Ahora deberían despertar de su letargo para recibir al líder Arsenal, su archinémesis y actual campeón que se mantenía invicto luego de 49 duelos. Una racha inusitada desde la creación de la liga en el lejano 1888 y que sigue vigente hasta nuestros días. La rivalidad era bastante añeja, pero basta remontarse al año anterior, donde además de pelear codo a codo varios campeonatos, ambos planteles se enfrascaron en un pleito, después de que Van de Man errara un penal que desembocó en burlas por parte de Martin Keown. La pelea arrojó una investigación por parte de la FA que castigó a 8 jugadores de los capitalinos, mientras que Giggs y el portugués recibieron multas económicas que los dejaron calientes, previo a esta revancha. Desde un inicio, Ashley Cole le hizo sentir el calor al uso, que atropelló a Edu al intentar un sombrerito. Los de azul evitaron sus avances y tuvo que apoyarse en el de Países Bajos, quien se plantó solo, mas lo castigaron por estar en fuera de lugar. No sería el único pitazo frustrante, ya que segundos después el colorado la prendió de aire y regaló un golazo, anulado por el juez, mientras que Vieira desesperó al ex albiverde mediante infracciones constantes. Cuando ganó la espalda recentró muy defectuoso, Patrick lo bajó en el círculo de en medio, y el duelo contra el galo fue durísimo, quitándole prácticamente toda oportunidad de alzar la mano. Encontró la posibilidad en un tiro de esquina, mas ejecutó chorreado. Campbell le quitó la posesión, mató a Rooney durante un contragolpe, cayó de espaldas por enésima vez, y cuando finalmente entró a la cocina eligió un pase retrasado. A continuación bajó un cabezazo que nadie remató, su lateral lo vigilaba cual sombra, y José Antonio Reyes lo atizó, al igual que Loren Mayer, pero acertijo al que no se le veía respuesta encontró su solución desde los 11 pasos. Cuando Watson cayó en el cajón y Mike Riley no dudó en castigar con ida al manchón, ahí cobró su revancha Van de Man, y con una brillante ejecución se abrió un partido en el que los de Wenger quedaron heridos de muerte. El extremo quiso ver si a él también le pintaban una pena máxima, pero el magistrado se negó, y posteriormente Cole le ganó en la carrera, por lo que Fergie decidió darle descanso antes de que el jabalí resolviera la contienda al 90. Como consecuencia, la victoria que paró en seco el invicto del superlíder desató una pelea de banquillos, donde Sir Alex recriminó que su homólogo llamara tramposos a los futbolistas. A lo largo del torneo ambos bandos seguirían tirándose piedras a través de los cabecillas, que recibieron el regaño de la liga para bajar a los ánimos, y quien se benefició de toda esta afrenta fue el Chelsea, que a partir de ahí robó el liderato de la competencia, para no volverlo a soltar. A nada de Halloween, los Red Devils recibieron su calaverita por cortesía del Portsmouth, que le pegó en Fratton Park con el juvenil entre los 11 de arranque. Pasado un minuto arrojó su primer lanzamiento apenas al costado del marco. 60 segundos después metió la quinta velocidad, pero Shaka Hislop durmió su diagonal, y por excederse en las fintas le robaron un balón antes de patear muy cruzado, en
en lo que fue su tercer aviso. Mas luego de un arranque prometedor se fue desvaneciendo entre fueras de lugar, intervenciones defensivas y malos pases hacia su figura, hasta que levantó una estela donde no hubo delantero para rematar. Desde su campo usó los tachos de maratonista y abrió el galés, pero fue hasta el segundo tiempo cuando generó peligro al encontrar un hueco para el pelirrojo, quien no supo definir y desperdició la más clara. Casi de inmediato puso a chambear otra vez al de amarillo, a quien casi vulneran en un cobro, pero el buen arranque se cayó al excusado por un error arbitral que castigó una pena máxima canjeada por David Unsworth. Quedó claro que la suerte no estaría del lado de Escarlata, cuando el camisa 7 estrelló su cabezazo en la tubería y hasta lo mana Lua Lua lo bailoteó, provocando un conato de bronca. Aunque se sacudió la marca, soltó un escobazo. Luego encontró al hermano de Rodri, que no supo definir, y la respuesta fue un contragolpe asesino finiquitado por el dorsal 20 para poner a los Fergie Boys contra las cuerdas y propinar una dolorosa derrota que les hizo bajar hasta séptimo lugar. En el Teatro de los Sueños recibieron al Esparta y la dupla RR se juntó desde los primeros 5, pero una barrida le cortó el pábilo a CR7, quien rompió la asiática de un contrario antes de que el guardameta detuviera el embate. Probó con un sablazo y la salida puntual de Blasek lo dejó con ganas de gritar el primero, aunque segundos después un error dejó a Van Nistelrooy plantado y este no perdonó. Levantó 4 envíos al hilo, todos hacia una cabeza, 3 veces a la del rival y otra hacia Scholes, que dejó escapar la diana. Sin embargo, una falta sobre el propio Colorado abrió de nuevo la puerta al tribilín, quien engañó al guardameta. Picó un cable al exterior, luego se dio media vuelta y escapó, mas el arquero permaneció atento para agarrar su cruce y tras un autopase encontró al neerlandés, que dejó ir el hack trick. Gráficamente le dijo al referee que el de enfrente se echó un clavado, pisó con clase la redonda y dejó ir su oportunidad de marcar al volverse loco en la definición frente al checo, quien la aguantó. Una durísima caída lo dejó dolido del costado y se quedó en cuclillas para que el médico lo revisara, pero al poco tiempo estuvo como nuevo para forzar otra salida de dorsal 29. Aguain casi lo asiste y desde el vértice le devolvieron el favor, pero cuando mejor jugaba el United, Lucas Alenka descontó. Llegada a la tercera edad, Ruud aprovechó la inseguridad defensiva y anotó con un sombrero de copa, mientras que el de Funchal emitió un fierrazo detenido por los mitones antes de cederle su lugar a Cleverson. Por cierto que sobre la hora, el Goofy cerró su póker de dianas, igualando el registro de Dado Perso, Van Basten y Simone Inzaghi, quienes ya habían hecho la cuarteta de festejos en la Champions League. 10 años más tarde, Cristiano Ronaldo lo lograría también, cuando puso la micha en el 8-0 sobre Malmo, ahora jugando para el Real Madrid. No obstante, la marca nunca le perteneció, ya que Messi, Luis Adriano y Haaland lo superan con un tanto más. Después de la impresionante victoria, Manchester se paralizó para el cumpleaños 18 de Ferguson como entrenador del equipo, nada más y nada menos que ante el odiado vecino. El mal agüero apareció desde el inicio, con un violento choque entre el isleño y Paul Bosvelt, que recibió vaselina en la frente para detener su herida. A los 2 minutos, él y Danny Mills arruinaron el trabajo del jardinero, y su envío al banderín fue rechazado con una paloma, antes de que le taponaran otro centro. Por derecha también ejecutó en la esquina, y los suyos estuvieron cerca de conectar un golazo, pero la casa de los Citizens fue construida por el tercer cochinito, y aguantó todos los suplidos del lobo, incluida una cuchara de Dos Santos Aveiro a los 5. Extendió para Zaha, que obtuvo un tiro de esquina más, pero la cobró muy largo, y su posterior disparo perdió fuerza en la extremidad de un celeste ante la sonrisa del silbante. Su picheo al área fue bateado, y esta vez eligió asociarse con el pelirrojo, que cosechó un balón parado más, ejecutado a media altura. Cada pelota que tocaba se encontraba con una dura aduana defensiva. De pecho resolvió un saque de banda, y por exceso de fintas se quedó driblando al aire, antes de que lo atendieran en un salto. La lentejuela fue de poca utilidad, y hasta equivocó en un pase de rutina, pero también halló a Heinze, cuyo trazo fue el de mayor peligro hasta ese momento. A 15 del descanso se quedó con ganas de sacar premio, y finalmente puso a David a parir chayotes, pero para fortuna del británico nadie llegó a rematar. Eligió ir con Neville de toque insuficiente, regresó al sector izquierdo para elevar un cambio de juego terrible, y durante la segunda mitad fue rápidamente bajado. Su centro se estrelló en la espalda de un rival, después alzó otro con la izquierda que inquietó al guardameta, y aunque cayó en zona prohibida por el lance de Stephen, el dorsal 41 actuó limpiamente, por lo que se mantuvo la paridad. Negoció la ida a la franela, Richard Dunn le evitó una asistencia, y posteriormente fue James el que se puso su frac, cuando el maderense la mató para que Alan Smith realizara una bella chilena, atajada por el mundialista en Corea-Japón. El bombardeo fue persistente, pero el fortín de los visitantes no dejó pasar las municiones, y el heredero de Beckham se aventó un golazo, anulado por el arbitraje. Descubrió un hueco que taparon los azules, tocó a Ferdinand, también impreciso, brincó líneas para Zaha, que estaba adelantado, recibió un empujón de Jordan, con quien perdió en el siguiente enfrentamiento. Probó su indeterminación mediante un disparo que alejó la saga, y en el reintegro abrió para Río, otra vez sin puntería.
Con tiempo para conducir, se le olvidó que este es un deporte de conjunto otra vez y terminó de rodillas en la alfombra. Luego perdió una carrera contra el arquero de verde que le soltó una palmada y resumió el partido con su espantosa ejecución de falta, no tan mala en comparación a la expulsión del rubio. Pese a que en los últimos segundos trazó para Rooney, que emocionó con hacer gol tardío, nada derribó la barricada de Kevin Keegan. Y con el resultado fueron 11 unidades de distancia las que tomó el líder Chelsea, que desde esas alturas ya lucía como un campeón muy aplastante. En el juego número 13 se metieron a St. James Park y ni tardo ni perezoso Cristiano arrancó los viajes hacia la cima del Everest, donde ya lo esperaban los Sherpas para quitar el balón. Rescató la posesión cuando parecía condenado a perderla y después no pudo superar a dos, pero Rooney le abrió el camino a la victoria con una volea magnífica que doblegó a Shea Given. Su ex compañero Nicky Butt no le atizó una maldad y del otro lado generó su mejor oportunidad mediante un quiebre de cinturas. Hasta el arquero achicó con valentía, con la cabeza remató desviado, alegando infracción porque se recargaron en su hombro. Luego mostró los dotes teatrales en un contacto y se la cobró con Bernard, por lo que Mike Dean lo regañó. No obstante, le hizo caso omiso al cometer falta. Su media vuelta fantástica lo sacó del problema que representaba una intensa marca, y para la segunda mitad se engañó hasta él mismo, debido a la complejidad de su regate. Levantó un hoyazo hacia tierra de nadie, mas Kluivert guardó la equidad, anulada al instante, por un apretadísimo offside. Jeans regañó a sus compañeros por darle vida, y predicó con el ejemplo a taclearlo, pero no le aprendieron y por el contrario, Ronaldo tuvo espacio para avanzar a terrenos comprometedores, aunque Johnson evitó una tragedia. De premio, Alan Shearer alzó la mano para festejar junto a su gente, pero el 1 por 1 duró nada, cuando el hombre de negro castigó una polémica pena máxima, que Van Nistelrooy no perdonó, antes de que Cristiano se fuera del campo por Adam Smith al 83 y mirara desde el banquillo cómo se amplió el marcador. Después del triunfo fue citado para jugar ante Luxemburgo, al que visitaron a mediados de noviembre. Y tras los himnos nacionales entonados por la orquesta comenzaron 90 minutos de este maravilloso deporte, donde el juvenil cobró una falta defectuosa. Festejó casi de inmediato cuando Ben Federspiel alojó el primero en propia puerta y por derecha obtuvo un tiro de esquina cobrado en corto. Sin embargo, los locales aprovecharon para contraatacar, obligando a que Ricardo resolviera el problema. Levantó un envío en el vértice y desde ahí lo asistieron para el segundo, que obtuvo con su calavera antes de la media hora. Se cambió de sector en búsqueda de provocar más daño, arrojando una buena carrera en la que le pintó la cara a sus rivales. Posteriormente otro desborde hizo chambear a los zagueros y mostró esa sonrisa sin intervención del dentista cuando lo taclearon. Para la segunda mitad disputó una pelota ante el dorsal 6 y le faltó estirarse para clavar el tercero, aunque consiguió un par de balones parados. Equivocó al momento de jugar de espaldas, mas al 52 celebró el gol de Maniche antes de bajarla a tierra de nadie y perder en la lucha por el esférico. Se recompuso con una media vuelta que abrió el debate sobre un penal y luego hizo la de niño grande, que terminó con un globo hacia las palmas del guardameta. Con la escopeta Pedro gestó el cuarto y el número 17 se puso a dirigir el concierto, cuyos músicos tocaban al sol de una batuta llena de ruletas, toques atinados y una velocidad endemoniada para desesperar al rival. Finalmente perdió un duelo, pero en la inmediata sacó el cruzamiento huérfano de rematador y tras moverla con calma un par de veces, se animó a encarar para que los Granate consiguieran pena máxima, ejecutada con éxito por el número 9. Tiró un caño que no floreció, bajó a comer un poco de pasto, hizo ver como piedras a quienes trataron de frenarlo por izquierda, y aunque su compañero desperdició un buen pase para disparar, no hubo lamentos, ya que la contienda se acabó con otro sólido paso para los de Felipao, rumbo a la Copa del Mundo. De vuelta en casa, el técnico escocés decidió darle descanso en la victoria contra Charlton Athletic y fue citado para jugar en Champions contra el más difícil del sector, el Lyon, con los que se peleaban la cima durante el partido número 1000 de Sir Alex Ferguson. CR7 presumió su juego defensivo al evitar un centro y después la bajó de pecho para salir bien librado antes de errar un pase. Trianguló con Smith. Sin embargo, Scholes finiquitó por encima de la puerta, perdió por arriba ante Juninho, que lo bajó los dineros del área y posteriormente quiso reventar la bocha, mas Chris se llevó para ganarle. Gary Neville fue quien abrió la puerta tras pegarle con rencor a un rebote y el de Funchal quiso la segunda diana, aunque su izquierdazo viajó hasta las butacas. El mejor cobrador de tiros libres logró desarmarlo y a la siguiente sí escapó, nomás que no sirvió correctamente a Van Nistelrooy, pero otra exhibición de magia innecesaria. Su chapuzón fue ignorado por el salvavidas, falló en hacer la elástica y seguro miró feo a Roy Carroll, que se tragó el empate tras atacar mal un disparo de Diarra. Pasados los 50 llegó Van de Man para recuperar la ventaja y el isleño buscó el tercero desde la derecha, pero al no obtenerlo optó por tirar un taconazo hacia King. Del lado izquierdo hizo trabajar al arquero con un cruce, posteriormente picó para Heinze y con un par de autopases llegó hasta la línea de fondo,
A su centro durmió en los guantes. Animado por su buen partido, le prendió un petardo al 30, que estuvo atento para repeler su embate, y siguió radando a la banda derecha con la grada disfrutando de su show, interrumpido solamente por la ocarina, sellando un triunfo de alta manufactura frente al multicampeón de la Ligue 1. El tortillero lo mandó a la banca durante 72 minutos frente al West Bromwich Albion, hasta que finalmente le pidió quitarse el pants para ingresar al cotejo que ganaban gracias al Colorado y al Tribilín. Luego de entrar por Fletcher tardó casi 10 minutos en aparecer, pero cuando lo hizo fue de gran valía, al meter un balón que tras varios rebotes finalmente empujó Paul. Acarró hacia el centro solo para quebrar un cristal, o más bien dos, porque en su siguiente disparo se mantuvo con la mira chueca y se precipitó al tocar a Rooney, que estaba adelantado. 27.709 personas fueron al conteo oficial en The Hawthorns, mismos que vieron en vivo y a todo color la exhibición de espirales ejecutados por el abejita, que no conectó un servicio de kicks, pese a estar en fuera de lugar. En los minutos finales evitó un contragolpe tras intervenir en el despeje de la saga, y el jabalí no le devolvió una pared antes de que el árbitro mandara a todos a casa, arrojando un saldo positivo previo al compromiso ante el Southampton, a quienes les anotaría su primer gol de la campaña, a nivel de clubes. En el Teatro de los Sueños, Dos Santos Aveiro arrancó el mes navideño regalando una pelota, pero también firuletes, paredes, autopases, sombreritos y hasta una vistosa jugada frente a 3 que su compañero envió a un costado. Blackstock lo tiró del autobús, después exhibió molestia por el cadrazo de Delap, cobrando venganza con un moquetazo al rostro de Les Sox, impactó un servicio que fue a las bufandas, soltó su cañón por la intervención de Keller, pateó otra vez, con menos suerte, cruzó una estela a tierra de nadie, tiró otro buen centro sin que llegara la lluvia, y se mantuvo con el traje de repartidor. El arco le quedaba pequeño, mas sus punzadas cada vez eran mayores, probando constantemente a todo el cuadro bajo. Con la confianza en aumento, brilló por su parcela, y en el tiro de esquina que mandó llegó Ferdinand para abrir la tertulia. Otro chispazo de su autoría mereció al tanteador, pero solo miró el poste de cerquita, y Guasa guardó la segunda diana, antes de la cereza del pastel. El que pone los puntos sobre las IES agitó el techo de la mansión, obligó a que el norteamericano metiera su palma casi por reflejo tras un potente sablazo, y Bellion se perdió el lienzo que le pintó antes de los 70. Le siguió incursionando en el lado derecho. Nuevamente le sirvió la mesa a David, que se atragantó con el pavo. Luego obligó a Rory Delap a usar la sotana. Perdió en un duelo por lo alto, desbordó con exquisitez y la más clara la erró, debido al arrojo de Casey, para sacar agua del pozo. Ha hecho una tontería, el chico ha hecho una tontería. Tenía que haber pegado fuerte, quiso adornar, quiso marcar el gol de la temporada y se equivocó, y él se lo sabe. No lo hubiera hecho con 0-0, bueno, supongo que no lo hubiera hecho, espero que no lo hubiera hecho con 0-0, pero la verdad que tenía que haber definido con mucho más sencillez. A pesar del error, finalmente los dioses del fútbol le concedieron gracia, cuando de primera impactó para doblegar a Gringo. Insiste de nuevo Nebo, el disparo y el gol de Ronaldo. Ha marcado Ronaldo, vaya pase que había pegado con el exterior en el minuto 86 de partido, y hace de nuevo el 3-0 para el Manchester United. Se lo merecía. El chico es así, marca el difícil, falla el fácil. Él es así. Magnífico gol de Ronaldo, lo mereció. La figura de todo el partido, pone un buen centro para Van Nistelrooy, que hubiera marcado 6 goles por lo menos hoy. Y magnífico disparo de Cristiano Ronaldo con la pierna derecha. Merece su gol. United merece esta goleada. El festejo fue en tranquilidad, sabedor de que a lo largo de la campaña había brillado como uno de los mejores y que la llave se abrió durante el momento correcto, ya que venía el cierre de grupos en la Champions League. La victoria frente al Fenerbahce sería vital para preservar el liderato y evitar un rival fuerte en la siguiente fase. No obstante, Ferguson decidió alinear a prácticamente todo el cascajo, liderado por el extremo, a quien no quiso cortar el ritmo. Después del apretón con los turcos, quedó claro que tener espacios no les sería fácil, pues automáticamente lo bloqueaban 3 hombres para evitar que les plantara cara. Jugó para Bellion, recibió una falta cuando recortó con su tacón insignia, la jaló como Deus, siendo detenido por una puntual barrida. Llegó tarde un balón largo de Fletcher, reventó a la barrera y de inmediato consiguió otra chance que ahora sí libró la valla, pero no llegó a buen puerto. A pesar de ello, el esfuerzo colectivo lo borró cada vez más y en la segunda mitad miró como estatua el golazo de Tunca y Sanli,
mediante una vistosa tijera. Con una muestra sumamente vertical estuvo cerca de revivir al equipo, pero David tiró 1000 años en tirar y se dio a Richardson, que desperdició con la pata chueca y encabronó a su compañero. Aún así contó hasta 10 y tomó la bola varias veces, pero jamás volvió a llegar tan franco. Su cobro, al igual que en casi toda la temporada, fue una auténtica decepción. Por si fuera poco, Howard falló una salida y el de la chilenita duplicó el tiraje en el infierno de Estambul, lleno de ánimas frenéticas ante tamaño hazaña. El madeirense dejó ir el descuento y a la siguiente soltó un tubo contenido por Reckler. Sin embargo, la saga no volvería a cometer el mismo error y le cortó los circuitos para que no se impusiera por ningún perfil. La respuesta fue una serie de recortes magistrales, mas el cadenero capturó la daga y su enfado aumentó por culpa de Aurelio. No lo dejó avanzar, mientras que su oponente echó limón sobre la herida mediante Tunkai, quien logró la tercia y selló el resultado, con el que el United cayó al segundo sitio. Con el pase conseguido, se metieron a Craven Cottage para medirse al Fulham, lugar 14 de la general, que secó al de 19 años durante los primeros minutos. Levantó la bola hacia Lily Road, caló a Van der Sar, atento a las exigencias, perdió ante Bocanegra, soltó la rabieta por una mano que no cometió, emitió un centro inadecuado y se asoció a lo grande, pero el pecho del rival contuvo su disparo. Luego lo trabaron por debajo, volvió a caer en la siguiente y le preparó a Smith un penal en movimiento, del cual cayó la anotación del rubio entrada a la media hora. Lució un control mágico, pero el de los United no lo dejó embellecer al cisne, pisó la boliña con descaro, convirtió su bicicleta en una moto, mas le robaron el chasis, elevó una falta apenas peinada, lo detuvieron limpiamente por detrás y cuando estaba solo dentro del cajón se equivocó en su diagonal retrasada. Antes del descanso el sistema métrico lo traicionó, también de regreso, cuando cayó en offside y al poco tiempo comenzó a cojear, pero se le quitó el dolor para hacer sufrir a Boba Diop. Le ganó en el 1 contra 1 a su guardaespaldas, movió un par de veces para Paul Scholes, obsequió el balón en la banda, sufrió la fuerza bruta de un defensor y sirvió con clase a Neville, que casi generaba el segundo tanto. Ya para finalizar disparó sin buen efecto y eligió ir hacia atrás hasta en 4 ocasiones, pero abría el campo cual Moisés, pero cuando el juego parecía en la bolsa llegó un fierrazo que le arruinó el resultado a los Red Devils, simbrados por un guamazo mucho más duro que el de Radzinski a su joya. De cualquier forma, el extremo confirmó que ya era uno de los máximos talentos en el mundo, tras ingresar a la votación para el Balón de Oro, en la que terminó 13º con 11 votos, encima de figurones como Maldini, Zidane, Figo, Lampard, Drogba, Buffon, Kaká, Eto'o e Ibrahimovic. Nada mal. Por cierto que el ganador fue el ucraniano Shevchenko, quien militaba en el Milan, el equipo que los esperaba en la Champions, aunque todavía faltaba, ya que era momento de recibir al Bolton Wanderers. Luego de una primera vuelta ante los Dallardice, que estuvo marcada por errores de risa, el equipo de Fergie tuvo una nueva oportunidad de sumar en su búsqueda por recomponer el camino. Desde los 20 segundos, Ronaldo entró en contacto con la bola, aunque no halló desequilibrio hasta que consiguió una infracción, ejecutada deficientemente. Poco después llegó la estética anotación de Ryan, mediante una tijera improvisada, y el portugués casi sorprende a Jääskeläinen, que sufrió con el bote. Negoció un saque de esquina tras pegarle desde las afueras. Le adivinaron su pase a Rooney en un juego donde pasaba desapercibido y robó la posesión para orquestar un contragolpe, mas la finalización de su compañero no estuvo a la altura del esfuerzo. Por si fuera poco, Nolan lo detuvo con una falta táctica y apareció apenas para lo mínimo antes del refresco. Desde la izquierda Diop desvió su cruce yendo al banderín y decidió mover en corto, pero perdió la pelota y tuvo que ofrecer disculpas antes de abandonar la partida a 20 del final. Es una actuación muy gris, que no afectó el resultado, ya que su relevo consiguió el segundo tanto. En la última afrenta del 2004, la cual ganaban con gol de Giggs, entró hasta el 61 y exhibió su frescura con una conducción antes de generar viento en la red de un costado. Se quejó cuando Barry lo jaló de la polera, después acudió a 2, pero no pudo contra el tercero, ganó de cabeza. Aunque Mellberg le quitó la joyería, bajó una redonda para Smith, limpió el polvo con su contrario, y Liam Ridgewell lo sacó de sus casillas, sin que pasara a mayores. Con determinación ganó una dividida. Más tarde pisó la número 5 en zona caliente sin propagar el incendio, y tras fallar un mano a mano encontró a Keane, quien se dio para que Smith reventara la viga, terminando el partido con victoria por la mínima en el Villa Park. Nuevo Suzuki Swift.
Enero fue un mes tan movido que desde el primer día tuvo actividad, visitando al Middlesbrough, que puso especial atención sobre el jugador, presente en ambos sectores, principalmente el izquierdo, donde dejó escapar a inaugural tras reventar una tubería. Afortunadamente Mark Schwarzer le dejó la fama servidita a Darren Fletcher, que se estrenó con un beso a los hilos, y el uso siguió viajando al frente, pero solo encontró chiflidos y una falta que el silbante no pitó. Envió el balón a las estrellas y perdió peso debido al buen parado del rival, que lo contuvo principalmente mediante Michael Reisiger. Mató la de color amarillo con su muslo, sin taladrar, prolongó con la cabeza, pero al hombre invisible. Aplicó las de Ronaldinho frente a Keuri, sufrió con la fiereza del neerlandés, sacó su primer strike al querer impactar un envío, y su cobro fue a dar a las butacas, en una discreta exhibición. Ya luego generó la pared con Alan Smith, pero su chicle en el zapato jamás se le despegó, y la presión del oponente lo forzaba a cometer cada vez más errores, aunque se dio para que Scolesi pusiera los pelos de punta en la frontera del área. Un duro tapón lo mandó al piso, y por fin ganó espacio para tocar, pero el central estuvo atento en el despeje. Al 67 metió un zapatazo digno de olvidarse, al igual que su cruzamiento, y para finalizar provocó una tarjetela del número 15, que lo arrolló cual tren, y lo dejó tan adolorido que obligó al ingreso de Eric Demba, responsable de asistir a Gixi en el 0-2. Tres días después saltó como titular ante el Tottenham y se aventuró al fondo de su parcela, pero ni barriendo superó a los adversarios. Tocó a su compañero, que fue mucho ruido y pocas nueces. Insistió por derecha junto a Neville, movió en corto un saque de esquina y lo acharon cuando se iba por velocidad. Hubiese asistido de no ser por la buena intervención de los visitantes. Cayó como muñeco de trapo en cuanto sintió un contacto que casi termina en gol. Llegó solo a un cabezazo que dejó escapar. Circuló la maquinaria hasta que provocó una infracción y con una barrida le quitaron la bala guardada en su pistola. Después se le ocurrió una pelotita a la hora de bajarla. No se entendió con el otro albañil en la construcción. Jugó al Torito antes de tocar al Colorado y en el ombligo del campo apareció para soltar el capuchino, muy descafeinado. Desaparecido el resto del primer tiempo, alzó la mano con un cable chafalgrán. Robinson se quedó con el siguiente que levantó y su finta lució prometedora, hasta que un bastión intervino para desviar. Su esquina al primer palo fue fácil de solucionar, movió de manos con Roy Keane, luego atrasó para Heinze y le quiso centrar a una jirafa antes de que Pamarot le quitara una de su frente. Sacó un arco iris que no tenía olla de oro, tiró la diagonal directo a las palmas del golero, recalculó a las afueras de la caja y aunque no cesó en sus amagues, por ningún sector se destacó. Finalmente disparó un atole sencillo de tomar por el hombre de azul y con bastante enfado abandonó la grama para dejarle lugar a Jonathan Spector, quien tampoco movió el cero. Sin duda, Cristiano estaba en el peor momento de su temporada, sumando partidos en los que no podía pesar y sufriendo en grande, con ansias de mejorar. Ahora debería cambiar el chip para medirse al débil Exeter City en la tercera ronda de la FA Cup. Y como el triunfo ante un conjunto prácticamente semiprofesional estaba presupuestado, el jugador fue requerido hasta el 63, ya que seguían sin romper el turrón. Para sorpresa de los 67,000 aficionados en Old Trafford, la paridad se mantuvo, siendo la segunda al hilo donde no se rompía el cero, aunque no la última. Ahora habría que visitar Stamford Bridge para medirse al Chelsea en las semifinales de la hoy llamada Carabao Cup, en la que hasta el momento el club había avanzado sin necesitar la presencia del ex Sporting. Después de victimar 3-0 al Crewe Alexandria, 2-0 al Crystal Palace y 1-0 al Arsenal gracias a Bellion, tocó la prueba ante el Special One, que fiel a su estilo aparcó el autobús y maniató al rival, incluido al portugués, que fue amonestado al 90 y salió en ese mismo minuto por Alan Smith, dentro de un partido que evidenció las carencias ofensivas urgentes de mejorar, previo al clásico en Anfield Road. Luego de estrechar manos con el archinémesis, comenzaron las faltas sobre el juvenil, que provocó una ilegalidad de Gerrard. Ataviado con uniforme negro, pisó la bocha varias veces, pero no contó con suerte y apareció poco, casi siempre con pases laterales. Y Carragher le mostró su experiencia a un futbolista que no se acomodaba en el campo, provocando infracciones infantiles. Aún así, tuvo el buen tino de encontrar a Wayne, que desde lejos la anidó en el rincón y adelantó al necesitado conjunto visitante. El 23 siguió puntual para detenerlo hasta que falló y se ganó la tarjeta, mientras que el número 7 levantó la paquetería, alejada por una calavera. Los dos gladiadores regalaron un gran duelo por la parcela izquierda, y cuando optó por cambiarse de lado fue poco lo que pesó, dirigiéndose hacia el medio para disparar. Tras no conectar un centro de Zaha, volvió a desdibujarse
y en el segundo lapso finalmente tuvo éxito para desbordar, pero Dudek se quedó su trazo. Más tarde le pintó la cara a Traoré, que lo maltrató, y mantuvo la costumbre de utilizar el calcáneo antes de tocar al corazón del mar, sin que llegara una ola. Pese a que dejó a Hammond mirándole la espalda, lo sancionaron por una infracción, y el panorama se complicó debido a la segunda amonestación de Wes Brown, que obligó a un cambio de emergencia, por lo que CR7 le dio su lugar a O'Shea, y la victoria se pudo mantener. Después del apretado triunfo, resolvieron el pendiente de FA Cup y viajaron a Exeter para evitar un bochorno de proporciones monumentales. Nuestro protagonista sacó un dardo peligroso que ninguna pierna impactó, aunque a la siguiente encontró las llaves del gol para encaminar la eliminatoria, luego de la edificación con Scholes, que lo dejó frente al marco para que entre las piernas de Jones definiera la primera diana, aplaudida por el cuerpo técnico. Su magia lo dejó tan hipnotizado que perdió un mano a mano, pero casi de inmediato se montó otra vez al caballo, cediendo a alguien más para que disparara, ya que él no encontraba hueco. Cuando lo halló, no dudó en tirar la resortera por encima del portón y se mantuvo visitando los 3/4 de cancha, hasta que Scott Healy le tiró un sabroso caño, que le contará hasta la nuera. Con sed de revancha fue al rectángulo para buscar su doblete y conectó con un atacante, pero el remate de su compañero se fue al exterior. De pipa y guante fue su habilitación para el jabalí, que no agradeció el favor y no dudó en pegar a la manzana que venía cayendo del árbol, pero solo mató una gaviota antes de la pausa. Regresó a recibir falta inmediatamente, se lamentó a Dowd por sancionar una infracción, pateó a varios metros de donde estaba la portería antes de los 50 minutos, manchó el pantaloncillo gracias a un resbalón y después fue víctima de los locales, que no dudaban en darle mazapanazos si era necesario. A 15 del final, Exeter levantó a todo el público con el empate, anulado por fuera de juego, y al de rojo le ponía una luz del mismo color cada que hacía su luchita por horadar, hasta que bajó un gran servicio en zona de peligro, pero lo destinó al arbusto. Incansable pateó de zurda para el recueste del cancerbero, y se le escapó a su resguardo, más una estirada de Paul evitó que saboreara la miel. El que sí se atascó cual Winnie Pooh fue Guasa, que resolvió la eliminatoria a 4 del final, mientras que su compañero sacó los pasos prohibidos, que incluyeron una rabona, a donde reposaban los cactus, previo al intercambio de camisetas, que cerró así el pase a la cuarta ronda. Tocó volver al modo Premier y hacer los honores al Aston Villa, en una brillante exhibición del isleño, que en la manija del cajón abrió la cuenta con un fierrazo para que bailaran los hilos. Fantastic Manchester United goal. Brilliant teamwork, and it's been finished by Cristiano Ronaldo. He marks his 50th Premiership Manchester United appearance with his third goal of the season, and United do have their early goal. Emocionado le arrancó la mandíbula a Berson, que se vengó a la primera oportunidad y con piernas de papel zarandeó las caderas del contrario, mejor que Shakira cuando canta Hips Don't Lie. Ni los puntapiés eran capaces de frenarlo. Como amo del balón tocaba correctamente cada incursión en la que era requerido, y para su mala suerte le faltó media tortilla al rematar un trazo, o sea que estaba solo. Quiso provocar un nutmeg que le fue negado, y de espaldas jugó para el niño malcriado, que elevó la temperatura a apenas unos grados. Con Ridgewell tuvo un buen encontronazo y casi lo desgreña. Bien, damos la preventiva. Para evitar problemas se fue al otro lado, donde también le dieron, pero sin el castigo del Tirantes. Por velocidad dejó atrás a Samuel, pero el 3 no dejó que se la repitiera y taló al de Funchal, lo que le provocó un cartón antes del empate, perpetrado al 53 vía Garrett Barry. El marcador lo tuvo resguardado durante varias vueltas en el segundero, hasta que halló su escape, pero el toque a Rooney fue apenas pasado, y se quedaron con las ganas de recuperar la ventaja. Eligió aguantar leña en pos de tener espacios, mismos que descubrió para soltar el balazo a la publicidad de Pepsi, y cuando el 70 estaba a la vuelta de la esquina, Zaha batió al guardameta para hacer el 2-1, que inspiró a Dos Santos a firmar una hermosa jugada, antes de que Scolesi aprovechara el rechace que durmió bajo los 3 postes, previo al pitazo final. De premio, la UEFA lo anunció como parte de su equipo ideal, conformado por cracks como Buffon, Cafú, Ricardo Carvalho, Alessandro Nesta, Ashley Cole, Pavel Nedved, Maniche, Titi Henry, Ronaldinho y Shevchenko, además de Mou en el banquillo. Todo un trabuco, en pocas palabras. Hablando de The Special One, era hora de enfrentarlo durante la vuelta de la League Cup, que se jugaría en casa. A los 8 levantó su primer sobre, pero encontró el buzón cerrado. Luego lo mandaron a dormir sin que hubiera castigo. En la siguiente eligió ir hacia atrás, porque era imposible ganar metros. Mostró complicaciones para bajar una sandía y quiso filtrar a Heinze, quien no llegó. Con
Continuamente encontró a más de un hombre para resguardar, y el buen planteamiento del rival dio frutos a la media hora, gracias a que el granjero Lampard la mandó a guardar en el establo. Ni su potencia lo ayudó esta vez, pues superar a la muralla blue era prácticamente imposible, en especial cuando el cañón resultaba estar tan chueco, como lo demostró en su tiro libre. Paulo Ferreira lo mantuvo enjaulado, y en la segunda mitad no dejó de ser decepcionante, al toparse siempre con pared, aunque de rebote casi lo iguala al United. Respetó la pasada de su lateral, que le dio un poco de actividad a Peter Cech, y con un cambio de juego ilusionó a la gente, después de que el jabalí parecía animarse a disparar, pero fuera de eso hubo poco y nada, aunque las manecillas se desgastaban. Cuando todo parecía tornarse oscuro, un par de zurdazos se juntaron para concretar una hermosa anotación, iniciada por Neville y rubricada por Giggs, quien techó al checo para prolongar la agonía. El madeirense siguió ausente hasta que apareció una acción defensiva, pero nada pudo hacer ante la coma endemoniada de Dove, que sorprendió a la saga y a Tim Howard, dejando clara la urgencia de reforzar la portería, un punto clave en el éxito de los siguientes años. El empate casi regresa gracias a un balón capturado por el de verde, que en la siguiente también se lució con su estirada de Mr. Fantastic ante la mecha del portugués, que vivió su prima eliminación del año futbolístico, mientras que los londinenses iniciaron la ostentosa gestión de José, quien se haría de su primer título tras vencer a Liverpool por 3-2 en la gran final. El consuelo es que aún quedaban 3 torneos pendientes, uno prácticamente perdido, como la Premier, pero 2 con posibilidades, siendo la FA Cup el más sencillo de obtener, entre comillas. Ahora habría que doblegar al Middlesbrough, y los de Fergie saltaron con ansias de encontrar al que pagara los platos rotos. Más el de un 87 despreció las pocas que le llegaban con ventaja. Recibir faltas también era una constante, pero finalmente su poder despertó, y tras jugar a las dominadas dentro de la caja, provocó el primer tanto, por Rod O'Shea. Kedry la mandó a la lona en un choque. Después la saga rechazó un servicio con etiqueta de gol, posteriormente su disparo según un defensor, y luego pintó maravillas, ensombrecidas por la culpa de una barrida. A Parlu lo hizo sufrir en serio con su velocidad, y sirvió al Guasa. No obstante, una brillante reacción del cancerbero preservó la mínima diferencia. Jugó varias veces con descaro. Se perdió el number 2 porque saltó para abajo cuando la bola se suspendía en su merced, y en el momento adecuado no dudó en meter nitro, apagado por una entrada, antes de hacerlo rabiar, gracias a una infracción a centímetros de la zona penal. Sirvió para el camisa 11, pero Schwarzer amagó la fiesta. Envió la redonda al cajón, donde los polizones repelieron el asedio, y se escapó por enésima vez, hasta que Southgate se tiró valiente para enviar a córner. La mala fortuna le quitó el segundo y no se lo podía creer, pero a quien sí le sonrió la alegría fue a Rooney, que picó el balón para sorprender al australiano, con un tanto estupendo, antes de que Fergie sacara a Cristiano, quien desde el banquillo miró otro tanto el Mr. T, con el que despacharon al Boro, y llegaron a la quinta ronda del torneo. Para la fecha 25 hubo un duelazo entre el segundo y el tercer sitio de la Premier, con los Red Devils esperando su oportunidad de rebasar finalmente al equipo Gunner. Desde los túneles comenzó la pelea entre capitanes, y el viejo Highbury puso el ambiente, principalmente de hostilidad, en contra de la visita. Piré provocó la primera falta sobre Ronaldo, que pidió tarjeta para Cole por un piscinazo, antes de mover en corto para el disparo de Giggs hacia Almunia. Luego jugó para Fletcher y se animó a tirar del gatillo, consiguiendo el saque de esquina. Sin embargo, los capitalinos se adelantaron gracias a un frentazo de Vieira, que pintó un panorama desalentador para el visitante. Freddy Ljungberg no dio paz en la disputa por la bola, por lo que eligió cambiarse de costado, donde poco pudo hacer, y antes de los 20 fue el galés quien empató al merendarse un buen balón que le bajaron. Casi de inmediato, el portugués machucó un penal de movimiento seguido por el jabalí, error garrafal. Ya que a 10 del descanso llegó Bergkamp para fusilar y recuperar la ventaja londinense. Por poco y deja en calzones al camisa 12, con quien se quedó trenzado a las afueras del campo mientras el público le mostraba su desprecio arrojándole basura, acto que solo sirvió para motivarlo a inflar el pecho cuando recibió una pelota con espacio y la mandó a guardar, restregándole el festejo a sus agresores. Se mete entre líneas Giggs, jugada para Ronaldo, peligro dentro del área, Cristiano Ronaldo, gol de Cristiano Ronaldo para el Manchester United, el empate a 2. Bueno, por fin, sí, muy buena jugada. Pudo salir por fin una vez con la pelota controlada. Insistimos en lo mismo, son dos equipos que saben jugar bien, muy bien el fútbol. Fergie gritó la paridad con todo, pero su consentido tenía preparada una alegría más, y aprovechó la mala salida del arquero para empujar su primer doblete con la playera del United, que por supuesto también le gritó a los de enfrente, por lo que fue amonestado. Ahí Almunia, que ha salido, no se sabe a dónde, gol. Bueno, el 2-3. El fútbol es increíble. Otra jugada que enganchan bien arriba. Ahí mal Almunia, una salida bastante pesada.
y lo aprovecha Ronaldo bajo los palos, pero vaya partido que se pone impresionante ahora con el Arsenal que se va a volcar. Luego de intercambiar opiniones con el argentino, recortó hacia el centro para buscar el triplete, pero prefirió un clavadazo. Y después de un par de toques salió de cambio por culpa de Michael Silvestre, que miró la tarjeta del mismo color. Afortunadamente el hombre de menos no cobró factura, y Jonathan O'Shea finiquitó la contienda al 89, decretando el triunfo que sirvió para superar al equipo de Wenger en los escalones. Número 20 lo festejó con un partido redondo frente al Birmingham, al que recibió con varias fintas, antes de patear un tiro libre que desvió Mike Tyson. Posteriormente se precipitó a ejecutar cuando quería hacerla grande, contuvo bien antes de ir para atrás, le peinó a un compañero que fue detenido por seguridad, ganó por arriba en el área, perdió la pelota cerca del cajón, asistió a Rooney, pero el referee no dio ley de la ventaja, recibió falta en 3/4 de cancha y perdió la dividida ante Clapham, en lo que fue un primer tiempo muy discreto. Arrancó la segunda mitad con un buen centro cuyo remate capturó el arquero. Más tarde por poco techa el número 1, que se estampó con el palo. Luego reventó un abdomen mediante su zurda y se vistió de gentleman con una brillante asistencia para Keane, quien acuñó su gol 50 en Premier League. El lateral no hallaba forma de frenarlo, y ni el apoyo de Julian Gray fue suficiente ante el cumpleañero, con pase libre para hacer lo que quisiera desde el costado derecho. Sus diagonales y zapatazos no llegaban a buen puerto, pero las bicicletas claro que sí, y a Melchior también lo puso a sudar la gota gorda, antes de provocar el segundo tras forzar un rechace directo a los pies del Guasa, a quien abrazó. Mantuvo una constante lucha con Olivier Tebily, que en su frustración buscó la bronca, y con el resultado los mancunianos recortaron a 10 la distancia con el Chelsea, gracias a que su odiado vecino les hizo el favor de sacar la igualada a ceros en Stamford Bridge. Debido al parón de selecciones, Portugal visitó a Irlanda para un partido amistoso, utilizando un bello uniforme alternativo para la campaña Stand Up, Speak Up, que impulsó Nike para combatir el racismo. El ex Sporting solo encontró la animadversión del rival, que le reclamó su actuación, y luego de acomodarse sacó un disparo que marchó al costado de la portería. Se trepó el cohete sin pichar, cachar ni dejar batear, y en la réplica O'Brien aprovechó una bola muerta para inaugurar a favor del Trébol. Miró la oportunidad de patear, con pésimo desempeño. Habilitó a Deco para que llegara de frente y se animó a ir hacia adelante, pero se frotó la cara por el nefasto resultado. Gran parte del encuentro pasó desapercibido y su cuerpo acusó el cansancio físico, quedando corto las intenciones de sus compañeros. Varias veces hizo su visita al suelo, provocando la amarilla para Damien Duff, con quien tuvo fricciones en todo el compromiso, y sus bicicletas con llantas ponchadas fueron lo último, antes de que lo guardaran en un compromiso que acabó con derrota por la mínima. Después del breve parón internacional, estuvo en la banca para el derbi de Manchester, pero una desafortunada lesión de O'Shea le permitió ingresar apenas al 33. Nicky Musampa lo recibió con un marcaje férreo, y por la premura se abrochó las agujetas en el campo antes de recibir el primer contacto, pero solo le dijeron párese. Volvió a dolerse casi de inmediato. Ahora sí con razón, pues lo tallaron, y respondió con una sonrisa de oreja a oreja, tras hacer su propia falta previo a transitar la avenida Thatcher, que se salvó del escarnio gracias a que su oponente erró el último toque. Peinó para el jabalí, encontró una vez más a Wayne, que prendió la mecha a los guantes de David James, provocó una falta por la calentura y perdió peso en lo que de por sí era un partido discreto, hasta que Neville hizo famoso al Bad Boy, quien llegó puntual a la cita para poner el primero. Aunque el juvenil tuvo un partido muy gris, no se requirió mucho de su brillantez, pues Richard Dunne le brindó ayuda a los de Ferguson y empujó el balón a propia meta, cavando así la tumba de los Citizens. Ya de bonus calentó a Sibierski por jugar de lujo, pero poco más hubo para narrar, hasta que llegó el 88, donde desperdició un contragolpe tras un disparo displicente hacia el cancerbero. Por último, lo mandaron a dormir con una dura entrada, pero alcanzó a servir para el galés, que no hizo válida la conversión, decretando el fin del choque, antes de dar paso a una nueva acción copera. En octavos de final de la FA Cup, el rival fue el Everton, un conjunto durísimo, metido también en la pelea por sorprender a los puestos altos de la liga. Pasados los 5 minutos, Cristiano cayó en fuera de lugar, luego se alojó en sector izquierdo, ponderando las triangulaciones, y en sus pocos encares fue detenido hasta que prendió metralla, haciendo que los fanáticos se pelearan su presente. En un córner enterró la cabeza, pero la siguiente se vistió de genio, y tras un par de amagues dejó atrás a 2, pero se entraba Fortune, que negó los cartones. Motivado por lo realizado, se lanzó al ataque, negociando una ida al banderín. Más tarde le envenenó el péndulo a Joseph Yobo, que no cayó en la hipnosis y se equivocó buscando a Gary, pues estaba adelantado. En la reanudación le arrancó las uñas al portero, que voló con gracia. Arteta le puso el pie para frenar y un rebote de Martin llegó directo a sus fauces para deglutir el segundo, sentenciando el partido.
aunque cerca estuvo del tercero tras otro pistolazo, en lo que el reloj hizo oficial la clasificación a la siguiente instancia. Indudablemente, de los 3 torneos que disputaban aún, el de mayor prestigio era la Champions League, en la que seguía sin marcar. The Mancunians tuvieron la durísima misión de batirse con el Milan de Carleto, quien planteó el partido perfecto para ganar en Old Trafford. Los locales sumaban 20 partidos al hilo sin caer dentro de esta competencia. Luego del himno de las noches mágicas arrancó el duelo más atractivo de esta fase, en la que el jugador vivió en carne propia el reto de medirse a unos viejos lobos de mar. Cafú lo maltrató por la banda, y el único centro que alzó fue directo a Kaká, mientras que Lujo se lo guardó para solo unas ocasiones, donde tampoco le sirvió de mucho. Fue atropellado por detrás y consiguió una falta. Después tiró a Magues bastante lejos de la zona peligrosa, y con su velocidad generó la mejor del encuentro, que para su mala suerte, Quinton desaprovechó la que pudo haber cambiado el trámite de toda la eliminatoria. Ni Fergie lo podía creer, y antes de que finalizara la primera mitad, el azotón que le provocó Seedorf retumbó hasta en la transmisión. De regreso lo bajó Kalatze en los linderos del área, mas desaprovechó su cobro al impactar con el paredón, y no desequilibró a Nesta, mientras que Gattuso lo fue a intimidar, era su estilo. Por si fuera poco, también estaba Maldini, y con su presencia el mínimo atisbo de brillantez por parte del Luso se extinguió, dejando su lugar apenas al 63 para Ruud van Nistelrooy, quien lamentó que al 78 los vacunara Hernán Crespo, suficiente para que los italianos pegaran en el primero de la serie. Como en la Premier no se podían dar el lujo de perder, dejaron atrás la tragedia y salieron enchufados para medirse al Portsmouth. De cabeza emitió el primer remate, sin asustar. Posteriormente le hicieron una falta de rutina para evitar la contra, y al 8 Rooney le dijo que sí al toque de Neville para adelantar a los anfitriones. Desde el círculo central aceleró la salida hasta que lo derribó Lua Lua. Casi robó una oportunidad en posición comprometedora y concedió un saque de banda que ejecutó hacia atrás, previo a tirarse por derecha, donde humilló a Taylor. Aunque lo resguardaron con éxito, el 7 consiguió una infracción en buena zona y después dejó ir su gol al reventar de manera inverosímil un penal en movimiento frente al marco. Tuvo revancha para disparar, pero estrelló el esférico en un oponente y tiró al contrario en su afán por despojar de la pelota antes de la charla táctica. El arranque fue brutal gracias al sablazo de O'Neill, que empató con una vistosa volea digna de apagar las luces del estadio. Y CR7 enseñó la granja a Houdini al desaparecer por una considerable parte del cotejo. Quien logró el empate se lo llevó de corbata y cosechó otro foul, pero fuera de ello estuvo sin filo, hasta que se dio para que Wayne impactara una oportunidad apenas desviada. Sus fintas ya no parecían asustar y los centros iban fáciles para el arquero o los rivales, mas el jabalí salió con todo lo que su compañero le faltaba y recuperó la victoria tras una excelsa jugada individual que definió con frialdad a 10 del final. El de Madeira apareció poco después con una serie de firuletes y un servicio que cerró peligroso sin que llegara de contacto, que se agotó la partida, muy discreta para él, pero de buen resultado al final del día. Con esto, Manchester cerró el mes como el mejor club del mundo según la Federación Internacional de Historia de Estadísticas, un nombramiento que, como bien sabes, en realidad sirve de poco y nada. Frente al Crystal Palace arrancó en la banca, pero como su equipo no rompía el par de donas, fue llamado a entrar al 56, con efecto inmediato, al provocar una infracción. Sus pasos fueron vistosos, mas no se libró del defensa, y en la posterior se apoyó por la banda, antes de que un par lo desarmara. Lo que hasta el momento era un parado brillante por parte del local, terminó en la cañería por culpa de Vasilos Lakis, y expulsado tras patear a King, y desde la izquierda Cristiano rayó un tiro centro, que paseó sonriente por toda la geométrica, sin que alguien impactara. Sobre la marcha rescató otro envío que soltó la defensa, y se acompañó para disparar, aunque Gabor Kirali no permitió sustos en un duelo donde el aplomo defensivo lo desdibujó, antes de que dejara ir la última por tocar mal dentro de la caja. La liga inglesa estaba prácticamente perdida, centrando las aspiraciones de salvar la temporada en remontar al Milan en San Siro, nada más alejado de la realidad. Pues nuevamente Ancelotti, ese que tiempo después lo dirigiría en el Madrid, le dio una masterclass a los visitantes. Desaparecido, el abejita apenas fue mencionado por los narradores y sufrió para contactar con el balón, que no le cedió a Giggs en otra falla garrafal que pudo cambiar los papeles, ya que el galés optó por cruzar y reventó el palo en lugar de dársela a su compañero cuando entraba solo. Prácticamente eso fue todo, ya que Maldini lo secó y pocas veces a lo largo de su carrera se vio tan superado. Recibió infracción del capitán y perdió por enésima ocasión contra Gattuso antes de ir al descanso. A la vuelta probó con un lengüetazo lejano y también pisó la bolita de forma vistosa, pero otro frentazo de Crespo sentenció la historia con el 2-0 global sobre el 61. Cegado por las ansias de empatar, disparó de cualquier parte, enfadando a Rooney por sus decisiones
y el primer envío decente de su parte llegó a balón parado, pero la defensa lo alejó por si las dudas. Entre hombro y brazo bajó un pase y probó a puerta, luego sacó un centro muy cerrado. De palomita Stam resolvió su cruce y no se entendió con Wes Brown en una exhibición desoladora, donde ni aprovechándose de que Gennaro estaba en el piso pudo sorprender. Con Pirlo y Cafú se quiso dar las piñas, no obstante respondió con un recorte para conseguir el córner, que nadie remató, y así finalizaron las oportunidades de salvar el pellejo dentro del torneo continental, que de momento todavía le quedaba muy grande. Ahora todo estaba centrado en la FA Cup, donde aspiraban al bicampeonato. El inicio en St. Mary's fue alentador gracias al gol de King apenas a los 2 minutos, y Dos Santos Aveiro empezó a notarse más, principalmente con una definición soberbia, que le costó rechiflas, por realizarla cuando ya se le había notificado un fuera de lugar. Sus duelos seguían sin llegar a buen puerto, pero al cobrar una falta agendó el viaje hacia la esquina, y desde entonces se movió hacia la banda izquierda, en busca de mejor suerte. Equivocó en el toque y le provocaron una dormilona. Posteriormente valió en la frontera del rectángulo para probar a Paul Smith. Negoció un córner que resolvió en corto. Mostró descaro en zona de peligro, pero falló en su decisión. Y para envalentonarse recibió como los dioses un balón, al que le pegó de forma inmejorable, para duplicar los cartones. De regreso a la contienda, los del escocés pegaron de volada. Ahora gracias a Scholes, y por una bengala hubo que parar el partido, hasta que en medio de la humareda se reactivó. Danny Higginbotham le arrebató hasta la ropa interior, y en general lo complicó bastante, por lo que se regresó a su perfil para quemar minutos, antes de que lo mandaran a llamar para dar cabida a Alan Smith en el 68. Todavía el Colorado se apuntó su doblete a 3 minutos del final, sellando con ello el boleto de la antesala por el título, y manteniendo de ese modo las esperanzas de acabar el año con al menos una distinción en la sala de trofeos. Incluso había esperanzas, aunque mínimas, de que fueran 2, pero para seguir en la pelea deberían vencer a Fulham dentro de la liga. Después de las muestras de deportivismo, el de Funchal cae y sale con la suya tras una buena asistencia, y con la cabeza impactó un envío que se marchó desviado. Salió con Van de Man y por poco abren el cascarón, pero otra vez no remataron a la altura de su pase, y le hizo un caño a Papa, que a la siguiente se fue a cobrar con una infracción. Pase atrás con Heinze y posteriormente levantó un envío al que solo la defensa respondió, pero entrados los 21 encontró un hueco, y no se la pensó 2 veces para soltar un cometa al ángulo. Bellísima anotación, con la que el United tomó la ventaja. Busca el ángulo para el disparo. ¡Golazo de Cristiano Ronaldo, que ha hecho una auténtica maravilla! Vaya golazo en el Teatro de los Sueños. El Pinocho secó la segunda del día, aprovechando que le pegó muy quedito. Después su tiro de esquina fue con destino a Gabriel, pero este no recentró. Roseñor no permitió magia, y de 3 dedos quiso ir a Tribilín, sin el aval de la defensa. Como matemático planteó una ecuación en el pizarrón, y optó por tocar un par de veces. Realizó un sombrero, dejó atrás al dorsal 37, que pedía apoyo a los 4 vientos, y su envío del banderín no generó el impacto que esperaba, al igual que el pase filtrado al tulipán, y una pared consecuente. Dejó en ridículo otro marcador. Falló a la hora de controlar, pero se repuso para tirar una daga a la que no llegó Van Nistelrooy, y cada oportunidad que tuvo de soltar gambeta la aprovechó, complicando a la zona baja, que se multiplicaba para frenarlo. Ni con ello se salvaron de un zurdazo que desprendió la pintura del aluminio, y el arquero de los Países Bajos capturó su servicio al corazón del océano, antes de volar para el remate de O'Shea, quien finalizó el pase de un Cristiano engrandecido e incontenible, mediante punzadas por el sector derecho. Por enésima vez el de sangre naranja resolvió el reto de Ronaldo. En un nuevo centro, la chompa del defensor alejó el peligro, pero no le hizo rendirse, maravillando al respetable con una recepción muy pícara, a la altura del brillante partido que brindó antes de viajar por última vez con su selección. Antes de seguir con las clasificatorias, Portugal recibió en Barcelona, Canadá, para un amistoso. Y después de la foto, el jugador comenzó con el espectáculo, tras una brillante asistencia para lateral que le hizo la pasada. Con una pared quedó en buena posición para centrar, sin que su compañero aprovechara, y le pegó un costado antes de los 6 minutos, quedando cerca de mojar. Movió de manos, pero que lo bajara una hoja de maple, y Fernández le pegó con rencor para anotar un golazo ultratumba. El número 7 lo taló. Pauleta se lanzó en el rectángulo pequeño para ampliar la cuota,
El lujo siguió brotando cual cascada, y aunque no le señalaban algunas faltas, la mano de un norteamericano sí se sancionó. A otro futbolista lo hizo ver como practicante de hockey, y su brillante asistencia quedó empañada por un offside, mientras que la tercera diana se mantenía rondando, ahora con un latigazo que apenas y botó a un costado. Bajó brevemente las revoluciones, mas todo el tiempo lució su claridad, y una patada del 6 lo dejó con posibilidades de mover por debajo, pero la barrera adivinó en su última jugada de peso, ya que no se lo para los 45 restantes, donde se finiquitó el triunfo de 4-1. La última parada del año futbolístico con su representativo nacional fue ante Eslovaquia, que pelearía los 3 puntos rumbo a Alemania 2006. Recibió la oportunidad de patear un tiro libre, pero hizo desviado y dejó a varios rivales atrás, antes de tocar para el número 9, que reventó su disparo. El buen inicio encontró su asterisco por un foul que decretó Alan Sears, y aunque Ricardo casi ataja, se le escurrió el disparo de Carhan, quien puso a gritar a los fanáticos. El de 83 kilogramos no cesó en su ímpetu por generar peligro, obligando a trabajar al cancerbero y a todo aquel que osara marcarlo. Sin embargo, solo generaba infracciones y no disparos al arco. Hasta cuando perdía el balón salía bien librado, pero carecía de brillantez en el último toque, que arruinaba sus hermosas construcciones a base de tocar y moverse, además de explotar su potencia. Encontró un socio en posición adelantada, y aunque lo bajaran encontraba fuerzas para seguir buscando el empate, negado después de media hora. El 8 lo sacudió con el cuerpo, a 4 les pintó la cara, pero Deco eligió no patear. Posteriormente picó para que los Granate movieran un tiro de esquina, y poco a poco se apagó en el lado izquierdo, donde cada vez era más complicado avanzar. Regresando de los vestidores, charló con Carvalho. Reventó para un saque de banda, falló en su remate a portería, pidiendo disculpas, ganó en la carrera, obligando a la barrida de un eslovaco, y al 60 se sumó en un córner que no peinó, pero terminó en la humanidad de Postiga para guardar el 1-1. Al número 10 lo hizo ver como un 0, pero en el centro no tuvo mayor efecto. Otro rival se calentó con sus fantasías. Simao le dijo que Nao a su servicio, y como una broca siguió perforando. Sin embargo, nadie remataba las provisiones. Kontofalski recostó su brochazo desde el exterior, casi se besa con el número 14 en su afán por no darle espacio en el saque de manos, y perdió una pelota que tardó nada en recuperar antes de recibir una última falta, despidiéndose del campo entre aplausos merecidos. De regreso con el United, recibió la distinción a MVP de marzo y la estrenó con titularidad ante el Blackburn Rovers. Desde el medio se animó a disparar hasta los alienígenas. Luego su regate clásico le valió para cosechar una infracción de Pedersen y obtuvo otro foul, pero iba a elevar un servicio que despejó el cuadro bajo. Se quitó una barrida con gracia, mas su carro alegórico desfiló al exterior. Después comprometió el balón. Dominic Mateo le arrugó su botín y mantuvo un duelo sabroso que lo obligó a hacer labores defensivas, mientras que una diagonal fortísima amenazó con ir al fondo del marco, pero terminó en el vértice. Desde ahí pateó para que Scholes elevara un servicio sin suerte. Usando el muslo evitó un saque de banda. Más tarde sirvió para Rooney, que caló al atajador y armó la maravilla para humillar al 22, pero Nelson salvó en el momento crítico. Volvió a bailar a su contrario, aunque Friedel permaneció imbatible. Luego recibió otra falta y a la vuelta del descanso soltó un cable antes de que le secaran su nuevo izquierdazo. Los dos hombres se mantuvieron unidos para detenerlo, y esta fue la fórmula secreta para tener paz hasta que se cambió de lado, sin que sus diagonales llegaran a buen puerto. Lucas Neal le maltrató la espinillera. El cobro atravesó toda la geométrica sin contacto alguno. En su bailoteo tocó por enésima vez sin encontrar a alguien que lo hiciera valer. Pese a su insistencia, permaneció desatinado en el último toque y procuró manejar los tiempos, pero el aplomo le dejó pocos huecos. Cuando finalmente llegaba el momento de cortar cartucho, los resultados eran deficientes. No obstante, la afición se mantuvo con esperanzas hasta el último segundo, gracias a dos buenos pases de su jugador. Tristemente, el temido 0-0 se repitió una vez más, y con ello de Mancunian se despidieron del segundo sitio, ya que fueron remontados por el Arsenal. Una lesión de Luis Saha fue llamado al 22 durante el empate momentáneo frente al Norwich, último lugar de la tabla, que en casa se malentonó para contener al portugués y el resto de la ofensiva. Una muralla amarilla evitó las aproximaciones, obligándolo a violar el reglamento. Alan Smith no conectó con ninguno de sus centros, y cada vez que sería para Cleverson, este daba lástima. También le cortaron los circuitos, hasta que jaló frente a la media luna, pero el trayazo se marchó apenas desviado. Pegó otro zurdazo directo a la valla de publicidad. A continuación, Jason Shackle alejó su servicio, y con un cambio de juego se acabaron los primeros 45 minutos, de nula efectividad para la visita. De regreso poco fue lo que cambió, y pese a sus intentos, al uso le faltó claridad, regalando el balón a los hinchas detrás de la cabaña. Obtuvo un saque desde el banderín, pero por arriba los suyos eran inexistentes. Caso contrario a los locales, cambiaron el marcador ante un equipo moralmente derrotado,
y cuyo comandante parece no tener respuestas correctas, salvo por un botinazo que levantó al público de los asientos. Por otro lado, la efectividad acompañó otra vez al contrario gracias a Leon McKenzie, que de esta forma cinceló la mayor sorpresa del torneo, con pocas fechas restantes. El único modo de apagar el fuego sería ganando la FA Cup, donde debían vencer al Newcastle en St. James Park para acceder a la final. Nicky Butt lo recibió con una falta, y por fingir otra en los linderos del área, Mike Riley lo amonestó, dejó pasar un balón que le robaron, provocó un saque de esquina, siguió para que Fortune se resbalara al tirar, bailoteó frente a dos sin efectividad, batalló para perforar por derecha, y presionó a Bomsong para evitar que los contragolpearan. A los 18 transformó el partido tras sacudirse la barrida de un rival y servir al corazón del área, donde impactó Van Nistelrooy para abrir el marcador, y con sus incisiones buscó rápido el segundo. A su trazo acabó en la fila 41. Después recibió dentro de The Box, pero cruzó demasiado, provocó una nueva ida al banderín, y cuando estaba desaparecido encontró la pelirroja a cabeza de Scholes, que guardó el 0-2 antes del descanso. A su retorno fue un dolor de huesos, apenas frenado con el uso de la fuerza bruta, y movió en corto para que Quinton reventara un vendedor antes de entrar al duelo de miradas, por una dura entrada sobre Robert. Se asoció con Wayne para estar cerca del tercero, pero quien lo firmó fue Van de Man, que resolvió la partida con facilidad antes del descuento de Ameobi, y entonces empezó la exhibición de regates, que casi corona el triplete del neerlandés, de no ser por la salida de Given. Finalmente regaló un balón al arquero, pero rectificó su error para apuntar por última vez en la campaña a su nombre, gracias al tremendo hueco defensivo, con el que encaminó a su equipo para la cita definitiva en Gales. Cristiano Ronaldo, jetzt ist es entschieden, 4-1. Super Vorarbeit von Ruud van Nistelrooy. Ja, das sind die Männer des Spiels in der Offensive. Ronaldo 2 vorbereitet, 1 gemacht. Van Nistelrooy 2 gemacht, jetzt 1 vorbereitet. Flanke kam von Gary Neville und nicht zum ersten Mal so Aún faltaba un mes para esta afrenta, y mientras tanto deberían cerrar la Premier League con gracia y honor, comenzando por una visita al Everton, que les hizo pasar un muy mal rato. Cristiano Ronaldo buscó la presión alta, pero tras caer en la frontera del baúl le fue bajando a su ímpetu, retrasándose cada vez más, hasta que cruzó una estela pasado los 15. Replicó poco después, quedando corto. Descaró con Fletcher, que regaló su envío, y casi encuentra la anotación con un pase cerrado, pero le faltaron centímetros al salto del tulipán. Luego exigió un foul de Arteta, pintado de amarillo, amagó frente a 3, volvió a caer por obra del español, que se impuso limpiamente, perdió el esférico ante un azul, se quedó con ganas del saque de banda, cayó por culpa de Lee Calci, y por último se dio a Gary dentro de un discreto primer tiempo, donde el local lucía más peligroso. Al retorno no estaba contento, y se la pasó batallando con la dura marca que lo llevaba a errar pases de rutina, además de provocar una infracción que originó el gol del Gane, conquistado gracias a un frentazo de Ferguson. Trató de limpiar su error, pero sería imposible ante el resguardo, y a diferencia de los Toffees, las ejecuciones del juvenil estaban lejos de dar en el blanco. Generó peligro mediante un envío retrasado para Scholes, que la reventó por encima, y un zurdazo probó a Nigel Martin, atento para solventar. La saga despejó otro envío del vértice, y el número 7 pidió que le concedieran uno más, pero el colegiado señaló saque de meta, a 20 del final, antes de que Gary se desconectara y diera la expulsión por tirar un balonazo al público. Esto desdibujó a CR7, que buscó una pena máxima, pero lejos de conseguirla recibió una amonestación por segundo encuentro consecutivo, antes de que un hombre en la línea evitara la equidad. Por si fuera poco, el Colorado dejó a los suyos con 9. Y sin más que decir, el Manchester United cayó en Goodison Park, dentro de un año lleno de tropiezos. Por una lesión de Heinze, el de Funchal ingresó al minuto 37 del partido ante el Newcastle, que lo ganaban por la mínima gracias al gol de Ambrose, y 5 después provocó una ejecución hacia las rejas, antes de elevar un servicio que exigió a Shea Given. Para la segunda mitad improvisó un centro a las palmas del guardameta, pero quien brilló fue Rooney gracias a un escopetazo digno de reproducirse hasta en el intro de FIFA 2006, que recopilaba los tantos más bellos en Premier League. Game after game after game, I realize now what is most important in my life. Football. Show me something more thrilling than a perfect volley. Tell me you've never dreamed the immaculate strike, been part of that moment when an entire nation holds its breath. Tell me that football is not our one common language when the whole planet stops for 90 minutes to be witness to that one thing we all understand. Yeah, you can tell me I'm wrong. Some may say it's just a game,
But this is about heroes and tribes, loyalty and devotion. It's our commitment and our passion, our battle and our belief. This is our faith. Now, feel the fever of the crowd, hear the roar of the faithful. You are Ronaldinho, you are Wayne Rooney. This is the beautiful game. This is your moment. Luego de abrir el marcador, el 8 tocó para el isleño, que se encontraba adelantado, aunque más tarde negoció un saque de meta. Siguió con el calcáneo para King, le ganó por velocidad a 2, descargó para Roy, que generó una peligrosa, y llegó el pase largo de Phil Neville, sin doblegar a Elliott. Wes Brown imprimió la voltereta tras martillar un servicio de Giggs, y a partir de entonces Abejita se mostró tranquilo con sus apariciones, teniendo como la más destacada un zapatazo, además de un envío de falta que cerró bien, pese a que no encontró rematador. Posteriormente le robaron el avance, consiguió una infracción y probó el irlandés, que se quedó con su balazo, en lo que fue la última del partido. La victoria sirvió de poco, ya que el Chelsea se coronó oficialmente por segunda vez en la historia, primera en 50 años. Con el final de la temporada a la vuelta de la esquina, el humo comenzó a dispersarse, envolviendo el nombre del jugador como objeto de interés para el Real Madrid, que supuestamente lo buscaba junto a Steven Gerrard. Esa historia todavía tardaría un rato en concretarse. En la penúltima fecha del torneo recibieron al West Bromwich, que cerró los espacios con un gran encuentro donde Dos Santos Aveiro apenas si pudo respirar, sin sentir la presión sobre la nuca. Con una pared encontró libertad, pero debió apoyarse en Cleverson y robó una pelota que salió defectuosa antes de que un dolor en la pierna pusiera en duda su permanencia en el campo. Sacudió a su resguardo con una enorme acción individual que contuvo a Russell Holt al recostarse. Picó sin éxito a su compañero, jugó hacia el centro, donde pidió una multa, galopó por la izquierda para conectar con Smith, bajó para el rubio que fue fauleado, y el balón parado lo aprovechó Giggs, que abrió los cartones. De cucharita regaló un ataque, después soltó un zurdazo endemoniado que no hay autor, asistió al galés, quien no supo definir, siguió asociándose con él, y el dorsal 14 intervino para contener su fogonazo. Posteriormente lo asaltaron cerca del rectángulo, cayó por una fuerte entrada, y quiso aprovechar el viento, pero la de Gajo se marchó a un lado del vertical, eligió ir hacia atrás porque no había modo de atacar, y luego llegó Franco. No obstante, le pegó muy abajo a la número 5, que se marchó hacia afuera. Thomas Garzow lo atropelló por atrás, más tarde equivocó en un pase largo, recargó en Wes Brown, con quien tejió una de peligro, y el guardameta le robó la estelaridad cuando se tendió para negarle un golazo. Su córner fue alejado por una frente antes de que el enguantado apareciera otra vez, ahora para contener una volea. Recalculó frente a Campbell antes de alzar un servicio peligroso, armó la pared con el brasileño, recuperó el balón y siguió calando al contrario, pero no halló la estocada final que se necesitaba. Luego de una ocupada primera mitad, dejó pasar una oportunidad de resolver y perdonó frente al marco, lamentándolo a la postre, debido a una infracción que Mark Halsey castigó como penal para que Robert Henshaw la hiciera válida. La complejidad para rematar una diagonal fue tal que terminó patas arriba, tal como la situación de su equipo. Después cosechó una falta de Greening, alzó un buen envío que parecía a la red y conectó nuevamente, pero en vez del gol lo que llegó fue la finalización del cotejo, que arrojó un miserable punto antes del enfrentamiento pendiente contra el Chelsea. Los monarcas visitaron el Teatro de los Sueños y en pleno 10 de mayo le dieron en la madre al local, que tenía la mente puesta en la final de la FA Cup. Cristiano movió la bola para soltar su primer aviso mediante un disparo, y más tarde dejó atrás a Galás, pero Carvalho despejó su pase raso. Prendió la vela que casi quema a Cudicini, y Van Nistelrooy volvió al marcador luego de aparecer a solas. Sin embargo, el gol hizo más mal que bien, pues Thiago empató de bella forma tras un zapatazo que dejó plantado a Carr. La respuesta del madeirense fue elevar una bocha que acabó en el córner, mismo que cobró sin un rematador de por medio, y en ninguna banda encontró posibilidades de desequilibrar, viéndose obligado a ir hacia atrás o buscar faltas que no le pitaban. Presa de Mourinho y su jaula del pájaro, retrocedió cada vez más y estuvo borrado, con algunos tímidos amagues sobre Johnson, hasta que tiró del pistón. No obstante, solo reventó el Kevlar de un defensor. Para la segunda parte quedó corto a un salto y cruzó el campo para dar un respiro a los suyos. Provocó amonestación para el número 4, al que no lo calentaba ni el sol. Negoció un saque de banda, buscó petróleo en el lado izquierdo y cayó en zona prohibida. Más lejos de disfrutar un penal, tuvo que ver la segunda de Ana Blue. Ahora fue Wood Johnson el que los victimó, y pese a que el de 20 años se lanzó al rescate de orgullo, fue atendido por Lampard, que miró la preventiva. Jeremy lo mandó a la lona, después levantó un avionazo al Triángulo de las Bermudas, luego consiguió una nueva pelota y la amonestación para Galás, además de fintar bien a Jarosic y disparar desviado. Sin embargo, su espíritu incansable se comió otro gol de los londinenses, ahora por gracia de Joe Cole, que cerró la pinza.
De consolación generó un foul, al que le faltó 5 pa'l peso en su ejecución, y tiró su último centro dentro del torneo liguero, ya que se ausentó en la última fecha, donde venció al Southampton para cerrar en tercer puesto con 77 puntos, 18 menos que los ganadores, producto de 22 victorias, 5 derrotas y 11 decepcionantes empates. Por si fuera poco, la marea aumentó cuando Malcolm Glazer acordó convertirse en el accionista mayoritario del equipo, luego de convencer a Magnier a Macanos de venderle el resto de sus propiedades. Después de hacerse el 57% del club, considerado el más rico del mundo, el norteamericano puso manos a la obra y adquirió los faltantes tras convencer al resto de los involucrados, con lo que podría dirigir al Manchester United sin restricciones, lo que no sentó bien en parte de la fanaticada, que amagó con interrumpir la final de la FA Cup en señal de protesta. La cita en el Estadio Millennium metió 70.000 aficionados, ávidos de ver otro capítulo de la batalla entre Ferguson y Wenger, de mancunianos ante londinenses, de diablos ante cañoneros, de King contra Vieira, y en otras palabras, de la rivalidad más importante a principios del siglo, el Manchester United contra el Arsenal. Luego de que el año comenzó para ambos cuadros con un enfrentamiento en la Community Shield y siguió con 2 victorias rojas en la Premier, llegará la hora de cerrarlo con el mejor resultado posible. Los dirigidos por el francés arribaron tras vencer 2-1 al Stoke City, 2-0 al Wolverhampton, 4-2 en penales al Sheffield United, 1-0 al Bolton y 3-0 al Blackburn Rovers, por lo que pelearían por derrocar al actual campeón, que el año anterior doblegó 3-0 al Millwall. Cristiano Ronaldo, que abrió el camino para la corona anterior, presumía también su posición como el máximo goleador de la competencia actual, empatado en 4 pepinos con Peter Crouch y Jermaine Defoe, carta fuerte para que los suyos aspiraran a repetir el título y de paso sumar 1 millón de libras esterlinas como premio. Tras ser recibidos por la realeza y entonar God Save the Queen, comenzaron las acciones bajo la lluvia, que atestiguó el choque de palmas, llevado a cabo más por obligación que por el deseo de ambos bandos. Los de Sir Alex salieron vestidos de negro, irónico, pues muchos aficionados lo implementaron en protesta por el cambio de administración, aunque salvo por algunas pancartas con la leyenda de Yankee vete a casa y Glazer púdrete en el infierno, no hubo mayores muestras de descontento hacia el nuevo dueño. El portugués arrancó en el lado izquierdo y elevó un centro que el Colorado echó por la borda, tras un mal remate apenas a los 6 minutos. Después envió un aguijonazo que sacó la saga, condujo sin lograr otro desborde, perdió en un duelo por arriba, hizo ver como un anciano Vieira y se quedó con las ganas de cantar el gol de Ferdinand, quien estaba adelantado. En el vértice levantó una bocha que jamás llegó a los 3 postes. Arribó a línea de fondo para ceder a Rooney. Obtuvo un tiro de esquina pese al esfuerzo de Jens Lehmann por evitarlo, y la ejecución fue directamente a las manos del alemán, que no debió esforzarse mucho durante la siguiente comba. Posteriormente fue atrás con O'Shea, cuyo cable igual fue procesado, y Tan Mayer se plantó firme para evitar que avanzara, y recibió una falta al inicio del segundo tiempo, que mantenía a todos con el alma en hilo. Su servicio fue muy corto, luego lo frenaron de fea forma y optó por retrasar un par de veces antes de patear al costado del marco. Entonces el choque con el dorsal 12 prendió los ánimos y le dejaron en claro que no había espacio para lujos, a lo que respondió esquivando una barrida caliente. La trash talk se mantuvo de cualquier manera y tras cruzar el campo generó una de peligro desaprovechada por Van Nistelrooy, mientras que el referee le cumplió la promesa a Lauren tras mostrarle la amarilla por excederse frente al luso, que pateó apenas por encima. Bailó a su resguardo y sentó al tulipán, que no andaba fino, y luego dejó al camerunés en andadera para buscar una vez más al Trivi, incapaz de conectar los remates. Cosechó otro free kick y humilló a todo aquel que se le paraba enfrente, con el problema de que a los 75 seguía sin moverse luminoso. Le pegó a otra bola detenida, ahora hacia los asistentes. Fábregas llegó a competirle, negoció un tiro de esquina que provocó serios problemas para los Gunners y por velocidad ganó todas, mas nunca logró inquietar al cancerbero, que dicho sea de paso le capturó un testarazo en la última acción, antes de la prórroga. Ahí ya desapareció por completo y solo lo enfocaron cuando provocó infracción, además de un cruce con buenas intenciones, pero carente de verdugo. Recibió una falta por la que amonestaron a Vieira, luego perdió ante Ljungberg y sobre el final provocó la expulsión de José Antonio Reyes, que le cortó un contragolpe para dejar en ventaja a los Red Devils, una muy relativa, debido a que los penales eran inevitables, al igual que Thanos. Ambos escuadrones se jugaron su destino desde el manchón, comenzando por el sargento Van Nistelrooy, que la clavó con decisión. Mayer lo gritó con todo y festejó aún más cuando Jens voló a su lado derecho, deteniendo el balazo de Scholes, que dejó herido de muerte al Manchester. Freddy oficializó la ventaja con un disparo al centro y llegó el turno para que el extremo tocara su último balón después de un largo vuelo, pero una pausa breve para engañar al teutón. Van Persie prendió un sordazo inmejorable. Rooney mostró que su corta edad ya era un crack. Ashley Cole puso de rodillas a Roy Carroll y ambos capitanes se jugaron el triunfo durante el disparo final. Pero aunque King mantuvo con vida a los suyos, Patrick no desaprovechó la oportunidad de clavar los colmillos y desangrar a
su odiado rival. La excepción bajó a chorros, igual que la incesante lluvia, y del mismo modo que en la temporada anterior, el futbolista quedó marcado por un recuerdo amargo, el de la derrota inmerecida, ya que con 14 tiros a gol y 12 córners a favor, el Manchester United fue infinitamente superior a un oponente que solo disparó 4 veces, pero que aguantó hasta el momento correcto. Por si fuera poco, otro de sus archinémesis, el Liverpool, conquistó la Champions en el recordado milagro de Estambul, donde vencieron al Milan, y el club del escocés ya ni siquiera tenía el consuelo de ser el mejor del mundo, según la IFFHS, que los descendió al tercer peldaño, con un nuevo jefe que controlaría los destinos de su club. Sin títulos y con apenas 15 goles en 60 partidos, cerró la tercera temporada de Cristiano en el profesionalismo, primera en la que se fue en blanco, pero de enorme crecimiento y desarrollo, vitales en su camino a convertirse en una de las máximas leyendas del fútbol mundial. ¿Cuál crees que fue su mejor exhibición de la 2004-2005? ¿Cuál fue tu gol favorito? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que tus amigos no se pierdan la serie completa del crack portugués, que narrará todos sus años hasta el retiro. Y por último, si en este punto no estás suscrito, te animo a que lo hagas y sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mundial. El poco peligro que lleva United pasa por Cristiano Ronaldo. Es el único capaz de tomar una determinación, de hacer un regate en la banda, un disparo, un buen centro. Ronaldo le ha venido bien a este Manchester United. Me sorprende que no apareciera como titular. Necesito un hombre, por lo menos un hombre de banda. Está lesionado Giggs en la banda izquierda. Ronaldo tiene que estar en el equipo.